Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del mundo pirata. Nombre de la novela: Viajar entre piratas y el mundo real. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. Capítulo 31. El dragón del trueno arrancó las alas negras del cuervo dorado, pero su afilado pico también atravesó su cuerpo. El dragón del trueno se desintegró en arcos eléctricos, y el cuervo dorado también perdió su forma y se convirtió en bolas de llamas negras. Ambos se entrelazaron y se fundieron en una bola negra y azul, y continuaron luchando. ¡Bum! Las dos energías colisionaron y explotaron, creando una poderosa corriente de aire que arrasó con las nubes circundantes. Enelu y Luffy se encontraron cara a cara, uno batiendo sus alas doradas y ardiendo con un fuego oscuro, como el dios del fuego, y el otro destellando con un relámpago azul cielo, como el dios del trueno. Ambos dominaban su capacidad de destruir el mundo como dioses antiguos. Incluso en las tribus de la isla Ángel y la tribu Shandia, la gente oía el trueno que resonaba en el cielo y el grito del cuervo dorado, y miraban hacia la isla de Dios, Harpaiado. ¿Está Enelu luchando con fiereza?, preguntó con incertidumbre el descendiente del gran guerrero Kalira de la tribu Shandia, el fantasma de guerra Beber. No podía creer que alguien pudiera luchar contra el poderoso Enelu hasta ese punto. El trueno retumbó desde la mañana hasta el mediodía y no había cesado. Decidió arriesgarse e ir a Harpaiado a ver qué ocurría. Fuego Karma. Gran emperador de la llama. Una enorme bola de fuego negra y redonda, tan caliente como un sol en miniatura, apareció en el aire. El aire parecía estar encendido, lleno de calor, como si fuera a quemarlo todo. Chirrido. El relámpago crepitó. Al ver al enorme emperador de la llama negra, Enelu no quería ser engullido por la llama negra. La llama no era daño físico. Aunque su rayo poseía cierto calor, este no se comparaba con el fuego de Luffy. No soportaba una temperatura tan alta, así que se transformó en un trueno y atravesó el centro del emperador de la llama, atravesándolo. Pueblo Kingai, de verdad me sorprenden y me hacen enojar. Enel observó las llamas negras que ardían en la isla de Dios Apayar, y la ira que sentía en su corazón era difícil de contener. Ese era su territorio, pero estaba siendo devorado y quemado por el fuego despiadado. Además, no podía detenerlo todo ahora. Solo podía aspirar a derrotar a este hombre Kingai y detener la propagación de las llamas negras. Maldita sea. El mono de Kingai se atrevió a dejar que las llamas oscuras devoraran mi isla divina. 200 millones de voltios. Thor. Un trueno rugió, y un rayo azul celeste rodeó a Enelu, cubriéndolo como una armadura. El cuerpo de Enelu se inmensificó, y cada parte de su cuerpo se llenó de un trueno extremo. Soy Dios. Solo eres una persona con habilidades especiales. Con las habilidades naturales más poderosas, jamás podrás ser mi oponente. La imponente y gigantesca postura de Enel, el dios del trueno, realmente presionó a Luffy. Podía sentir la energía extrema del trueno, pero también tenía un plan B. La transformación era la especialidad del departamento de animales, y Luffy era mucho más profesional que Enel. ¿Transformación? Yo también puedo hacer eso. Si tú eres el dios del trueno, entonces yo soy el dios del sol. Nirvana. El fuego del karma de tono negro envolvió todo el cuerpo de Luffy, como si se hubiera convertido en un huevo. Los brazos de Luffy y en el huevo comenzaron a conectarse con las alas detrás de él y se convirtieron en alas aún más grandes. Sus piernas comenzaron a convertirse en las tres patas del cuervo dorado. Su cabeza también mostraba los ojos dorados del cuervo dorado. Su cuerpo se convirtió en el cuerpo del cuervo dorado. La enorme bola de fuego de karma negro que envolvía a Luffy se disipó. Un rugido resonó en el cielo. Un enorme cuervo dorado, de tres patas, apareció frente a Enelu. Los ojos dorados estaban llenos de desprecio por todo y arrogancia. Incluso Luffy, el propio usuario de la habilidad de la fruta, se vio afectado inconscientemente por el estado del cuervo dorado. Cuervo dorado. Thor. Los cuatro ojos se encontraron, y el trueno de Enelu fue como un arco iris blanco que atravesaba el sol. Llegó a Luffy en un instante con la fuerza del trueno. El cuervo dorado en el que Luffy se transformó no tenía fluctuaciones en sus ojos. Sus alas doradas estaban envueltas en el fuego kármico negro como la pólvora y se transformaron en una afilada espada que cortaba directamente el trueno. Estaban igualados. Todo sufrimiento proviene de la ignorancia. La gente desarrolla prejuicios y terquedad debido a la ignorancia, y de ahí surge el sufrimiento. Soporta todo el sufrimiento del mundo. El fuego de la ignorancia. El afilado pico del cuervo dorado se abrió y el oscuro fuego del karma brotó, barriendo la tierra y cubriendo por completo la postura de Enelu, el dios del trueno. Bun tilde crack tilde.
En él, envuelto en el fuego, forcejeaba constantemente. Los truenos resonaban sin cesar. Tras decenas de segundos, el fuego que envolvía a Enel fue finalmente atravesado por un trueno, creando una brecha. Enel se transformó en un rayo y escapó rápidamente del infierno de fuego. Cuando Enel apareció frente a Luffy, había perdido las cejas y el pañuelo, y tenía marcas de quemaduras en el cuerpo. Parecía muy avergonzado. Tras escupir la sangre que fluía de su pecho a su boca, Enelu perdió la arrogancia y la vanidad que le caracterizaban al transformarse en el dios del trueno. Miró al pájaro dorado frente a él con algo de miedo. Siendo sincero, Luffy también se sorprendió un poco al ver a Enelu en tan mal estado. Era la primera vez que se transformaba en cuervo dorado. No esperaba que el poder fuera tan grande. Podía sentir el fuego del karma ardiendo con fuerza en su cuerpo, más poderoso que el fuego del karma anterior a su transformación. Enel no puede transferir su cuerpo en el estado elemental. Este es el segundo punto en el que Luffy pensó en este momento. Pensemos en Aokiji en la guerra en la cima. Fue golpeado por la Naginata dominante de Barba Blanca y sus órganos internos fueron transferidos en el momento crítico, evitando lesiones graves y la muerte. Pero no sé si fue porque Enel era invencible en la Isla del Cielo y solo podía transformarse en un elemento pero no transferir su cuerpo en el estado elemental, por eso fue golpeado tan brutalmente por Luffy. En ese momento, dos invitados inesperados llegaron a Apaya. Ganfor, el antiguo dios de la Isla del Cielo, y Beber, el fantasma de la guerra. Ambos observaron el suelo devastado y en llamas, con un gran agujero abierto por la batalla, y su corazón quedó profundamente conmocionado. ¿De verdad es algo que los humanos pueden hacer? No pudieron evitar pensar, y les costó calmarse al ver a ambos bandos luchando en el cielo. Para aprovecharse de la enfermedad de alguien, hay que ser lo suficientemente despiadado. Luffy atacó de nuevo con el mismo movimiento. Al ver su ataque, Enel huyó, esquivándolo. No volvería a ser alcanzado por el mismo ataque. Enelu se transformó en trueno y apareció ante Luffy en un instante. Enelu, en la forma del dios del trueno, quería luchar contra Luffy, en la forma del cuervo dorado. El tridente dorado en su mano atravesó los ojos de cuervo dorado. Fue una decisión irracional. Capítulo 32. Haki de armamento, endurece. Cuchilla alada. Con el sonido del viento rompiente, las alas doradas se cubrieron con el aura dominante del haki de armamento, atravesando las llamas y los relámpagos, y penetrando el cuerpo de Enel como una espada. Con el denso sonido de la afilada hoja penetrando el cuerpo, este ataque impactó la entidad de Enel, y la sangre de Enel fluyó de la herida, tiñendo las alas de Luffy y de un rojo dominante. ¡Puf! Bocado tras bocado de sangre brotó de la boca de Enelu. El ataque de Luffy fue realmente efectivo. El ánimo de Enelu se debilitó al instante. Parecía un poco apático y cayó de bruces al suelo. Se desconocía su vida o su muerte. Enelu ha sido derrotado. Ganfor y Beber estaban escondidos, con aspecto conmocionado. Al mismo tiempo, tenían otros pensamientos en mente. Fijaron su mirada en Luffy, quien había cambiado de forma de cuervo dorado a humana y descendido del cielo. Rezaron para que no se convirtiera en el nuevo dios de la Isla del Cielo después de Enelu. Si quien derrotó a Enelu se convertía en dios, sus esperanzas de recuperar Arpallado serían menores. El fuego en el cuerpo de Luffy desapareció de repente. Su expresión era de profundo dolor. Sacó débilmente unas esposas de su bolsillo. De hecho, Luffy las sacó del mundo real en un instante. Para ocultarlo, fingió sacarlas del bolsillo. Si las hubiera guardado, Enel lo habría matado a golpes. Gracias a la piedra marina, Luffy volteó a Enel débilmente y le esposó las manos. Sintió alivio. Sintió que los dos hombres entre los arbustos no habían visto su debilidad y estaban listos para atacarlo, así que le dio pereza prestarles atención. Levantó los hombros de Enel con una mano y voló por los aires, batiendo sus alas doradas hacia su templo. Un palacio hecho de oro. ¿Cuánto oro obtuvo Enel de las ruinas de Shandora? Fue una cantidad desorbitada. No había dónde poner todo el oro si quería devolverlo a la realidad. Él trató fácilmente con los otros 3 sacerdotes de Enel, envió lejos a los esclavos y doncellas capturados por Enel y se sentó en el trono dorado de Enel. Luffy, que acababa de terminar la batalla, decidió regresar y tomar un baño caliente antes de lidiar con los problemas en el mundo pirata. De todos modos, cuando él se fuera, el tiempo en el mundo pirata se detendría y Enel no podría huir. Regresó a la villa en realidad y se lavó el cansancio en el baño. Tengo que decir que durante los días que estuvo fuera, la actuación de Justice Man fue perfecta. Fue mucho más diligente que la primera generación de Justice Man. Cuando encendió la computadora, pudo ver las noticias sobre Justice Man en las páginas web básicas y en la página de inicio de la página de noticias.
Encendió el televisor y cambió a la estación de televisión Jiangnan. Resultó ser una transmisión en vivo de Justice Man. Vestido con un uniforme azul marino blanco, una capa de justicia y una máscara de V de vendetta, Justice Man golpeó el suelo con los dedos de los pies y pisó fácilmente la pared que estaba a 90 grados vertical del suelo. En pocos pasos, saltó al tejado del edificio. En el tejado del edificio, un asesino tomó como rehén a una mujer y amenazó a la policía que estaba frente a él diciéndole que si no se iba, moriría con la mujer y saltó del tejado. ¿No eres de aquí?, preguntó de repente el policía que iba delante, diciendo algo extraño al delincuente. Antes de que el secuestrador pudiera reaccionar, sintió una ráfaga de viento a sus espaldas y el rehén desapareció. La policía se abalanzó sobre él y lo sometió. Tras llegar a la prisión, el preso Fan le explicó a qué se refería la policía con esa frase. En la ciudad de Jiangnan, correr a la azotea o amenazar a la policía en una habitación con ventanas es la peor estupidez. La policía no tiene miedo, porque por muy alto que corras, un hombre justo aparecerá de repente por detrás para someterte. Gracias, juez. La policía lo miró con admiración y respeto, pero un policía con el sombrero bajo percibió el fresco aroma a perfume en el aire. La rehén tenía mal olor corporal y usaba un perfume fuerte, no de este tipo. Este policía era, naturalmente, Zanan, del servicio secreto. Tras controlar el alcance de Justice Man, planeó demostrar sus habilidades. Como resultado, mientras vigilaba a las docenas de hombres que podrían ser Justice Man apareció repentinamente y interrumpió su ritmo. Por lo tanto, esta vez estaba merodeando entre la policía para examinarlo de cerca. Zanan quiso acercarse a Justice Man para confirmar el origen del perfume, pero Justice Man no le dio la oportunidad. Saltó del tejado y desapareció de su vista tras saltar a toda velocidad. ¿El caballero de la justicia es un hombre o una mujer, o hay dos caballeros de la justicia? La mente de Zanan estaba hecha un lío. Tras desaparecer de la vista de la policía, el caballero de la justicia se encogió repentinamente. Los fuertes músculos que originalmente sostenían su ropa también desaparecieron, y sus anchos pies se hicieron más pequeños. Es realmente problemático, tiene que cambiar todo el tiempo, a ese tipo no le gusta ayudar a los demás. Zan ya recordó que Lu Fei le trajo un tazón de ensalada de frutas, una de las rebanadas era particularmente desagradable, como comer mierda, tenía la habilidad actual después de comer esa rebanada. Zan ya supuso que era la medicina genética mezclada con frutas comunes, naturalmente no pensaría en la fruta del diablo pirata más fantástica. Zan ya se sintió muy feliz, ella había sido fuerte desde que era una niña y quería ser una mujer caballerosa. Debido a este pensamiento de la infancia, se convirtió en policía del pueblo e insistió en su sueño, pero la capacidad de la policía es limitada, ella puede ayudar con muy poco y es muy raro. Después de ver la habilidad del hombre de la justicia, una vez más tuvo la idea de convertirse en una heroína y trabajó duro para investigar y comprender al hombre de la justicia, y luego encontró a Lu Fei, cumplió su deseo y se convirtió en una heroína. Miau. Cuando Zan ya regresó a casa, estaba rodeada de docenas de gatos de todo tipo. La fruta del diablo que Lu Fei le dio a Zan ya era, a Zan ya le gustan los gatos y es querida por ellos gracias a su físico de gato. Cabe mencionar que los gatos poseen habilidades realmente buenas, como una potente visión nocturna, un cuerpo extremadamente flexible, una gran capacidad atlética y de salto, capacidad de equilibrio y almohadillas amortiguadoras. Estas habilidades son suficientes para que Zan ya se convierta en un nuevo superhombre. Sin embargo, es precisamente por eso que Zan ya se siente cada vez más misterioso acerca de Lu Fei, su habilidad para volar, que los gatos no tienen, resistencia a las balas, se lastimará cuando le disparen y sangrará cuando sea alcanzada por un rifle de francotirador a corta distancia, mientras que la ropa de Lu Fei solo está rasgada, y hay varios otros aspectos. Si uno de sus sueños de infancia era convertirse en una caballero, su segundo sueño era convertirse en la esposa de un héroe. Con su fuerza actual, Lu Fei es probablemente la única a quien puede llamar heroína. Al pensarlo, Zan ya no pudo evitar sonrojarse. En este momento, Lu Fei regresó al mundo pirata, compró mariscos y vibran en Angel Street, y luego los arrojó de regreso a la villa en la realidad. En él ahora estaba esposado por la piedra del mar y su fuerza era aproximadamente la misma que la de una persona común. Lu Fei también lo arrojó a la habitación. Después de despertar de un coma, en él quiso usar un rayo para romper las esposas en sus manos, pero descubrió que no podía usar su habilidad. Las extrañas decoraciones que lo rodeaban también le hicieron pensar que había venido a Qinghai, malditos Qinghai. ¿Cómo se atreven a encarcelarme?, gritó en él con fuerza. Por suerte, la villa estaba bien insonorizada. ¿No ves con claridad tu situación actual? Ahora solo eres un prisionero.
Luffy apareció frente a Enel y, al verlo gritar, le cortó el cuello con el dorso de la mano. Mierda tilde. El anime y la televisión son pura mentira. Mirando a Enel, quien había sido derribado por él, pero aún no se había desmayado, Luffy se quedó sin palabras. Parece que lo del cuchillo de mano también es una habilidad. Luffy ignoró a Enel y regresó al mundo pirata. Tras abandonar la isla del cielo y regresar a la base naval G-30, rescató a Enelu del mundo real y lo encerró en una prisión de aislamiento. Tenía que pensar en cómo someter a Enelu. Carl, te he explicado cómo usar estas cosas y sus efectos. Puedes distribuirlas como mejor te parezca. Por supuesto, no dejes que quienes no tengan un poder dado de 500 usen la concha de impacto. Al entregarle la concha de la isla celestial a Carl, Luffy dio un paso más para reforzar a sus marines. Mayor general, las armas que nos proporcionó han llamado la atención. Recientemente, mucha gente ha venido a Magic Valley Town para preguntar sobre el origen de estas armas. Tras investigar, descubrimos que se trata de traficantes de armas. Carl le contó a Luffy lo sucedido recientemente en Magic Valley Town. Es natural que investiguen, siempre y cuando no nos provoquen. El AK-47 y el M16, dos armas de fuego modernas, son muy superiores a los rifles de chispa del mundo pirata, al igual que los robots modernos no pueden compararse con los pacifistas inventados por Vegabank. Los traficantes de armas son quienes ven con mayor claridad los enormes beneficios, pero por mucho que lo piensen, no pueden imaginar que estas cosas no son de este mundo. Señor Luffy. Tan clara como un oropéndola y tan dulce como un ruiseñor, una chica rubia de la marina corrió hacia Luffy con un rostro lleno de admiración. Mayor general, tengo algo que hacer, así que me voy primero. Al ver esto, Carl, con prudencia, se marchó y le dedicó a Luffy un gesto de ánimo. Realmente no era lo suficientemente estricto con la disciplina. Esta hermosa joven era miembro de la división G-30, hija del teniente coronel Kent de la misma división. A veces, Luffy no entendía por qué Kent, de aspecto rudo, tenía una hija tan encantadora. ¿Cuánto tiempo sin verte, Daphne? Las cosas bellas siempre alegran a la gente, y Daphne es una mujer educada y encantadora. No hay ningún macho en la división G-30 que no la quiera, pero la comparación duele. En comparación con su edad, Luffy solo tiene 20 años, y en comparación con su posición, Luffy es el oficial de mayor rango aquí. En comparación con su apariencia, ¿puede ser feo el protagonista? Luffy es como una luciérnaga en la noche en esta división naval, y Daphne se enamoró de él a primera vista. La actualización de marca del 18 aniversario de Feilu beneficia a los lectores. Recarga 100 y consigue 500 puntos VIP. Capítulo 33. Luffy también tuvo una buena impresión de esta flor G-30. Después de todo, cuando llevas años con un grupo de hombres corpulentos y de repente aparece una mujer, y es una mujer de primera, los hombres normales se comportan así. Maestro Luffy, ¿dónde ha estado estos días? Le pregunté a Carl y a los demás, pero no me lo dijeron. Daphne le dio a la gente el tipo de chica de al lado. Soy mayor general del cuartel general de la Armada, así que, como es natural, estoy en misión oficial. Esta es una especialidad de la zona donde estoy de servicio, y se la entrego. Luffy sabía muy bien que, a veces, simplemente llevar un regalo podía reducir mucha comunicación sin sentido. Aunque no le disgustaba a Daphne, odiaba que lo molestaran. La batalla con Enelus hizo que Luffy se diera cuenta de algunas de sus propias deficiencias. Su velocidad, tan segura, no era nada comparada con la fruta del trueno de Enelus, y su haki de observación no era lo suficientemente potente. Luffy quería esforzarse en su entrenamiento durante este periodo. Cuando Daphne terminó de estudiar el don, Luffy ya había desaparecido. A Luffy se le ocurrió una buena manera de mejorar rápidamente su fuerza. Luffy pensó. La solución es volver al mundo real a practicar. De todas formas, cuando abandone el mundo pirata, el tiempo en él se detendrá. Así que, después de practicar en el mundo real durante un año, cuando regrese, el mundo pirata será el mismo día que cuando se fue. Luffy elogió su ingenio. También podría aprovechar este tiempo para resolver por completo algunos asuntos del mundo real, como problemas académicos, problemas con su novia, etc. Tras volver a la realidad, Luffy fue primero a la escuela. Tras un cálculo cuidadoso, pasó casi un mes en el mundo pirata, lo que significa que no ha ido a la escuela en más de una semana. Según esta tasa de ausentismo, el director probablemente llamará a sus padres en cuestión de minutos. Necesita resolver este problema cuanto antes. ¡Qué visitante tan raro! Luffy, no te he visto en más de una semana. Mis compañeros de clase pensaron que te habían engañado para que te unieras a una estafa piramidal. Luffy les dio a los demás la excusa de que trabajaba a tiempo parcial.
Muchos, naturalmente, pensaron que se trataba de una estafa piramidal. ¿Cómo es posible? Es solo algo que pasa en casa. Luffy trató con este grupo de compañeros desconocidos con superficialidad. No quería tener mucho contacto con ellos porque significaba más mentiras. En cuanto terminó el curso, el consejero lo encontró y lo llamó para hablar un rato. Luffy siguió usando la misma excusa para tratar con el consejero y luego le preguntó cómo graduarse sin problemas sin tener que ir a la escuela con frecuencia. Ser lo suficientemente inteligente para aprobar cada examen es una forma, y el examen universitario solo vale unos 60 puntos, y la asistencia 40. En este caso, Luffy tiene que obtener la máxima puntuación para aprobar. Entonces se trata de encontrar conexiones, pero con la situación familiar ordinaria de Luffy, esto se puede descartar directamente. Justo cuando Luffy reflexionaba sobre el método, vio el registro de donaciones de exalumnos en un tablón de anuncios. Su mente se iluminó y pensó en algo. Ahora es rico. Claro, no te equivoques. Luffy no quiere sobornar. Consejero, mi papá quiere que done una biblioteca a la escuela. ¿Qué le parece? Así es. Luffy ya lo había pensado. Como alguien puede ingresar a la escuela donando dinero, también puede graduarse donando dinero. Después de un tiempo, la oficina del director debemos animar a estudiantes como Luffy, brindarles la mejor ayuda y facilitarles las cosas. Te deseo éxito en tu carrera, Luffy. Gracias por tu contribución a la escuela. Serás un graduado excepcional. El director, con su barriga, estrechó la mano de Luffy con una sonrisa. Ver a Luffy era como ver RMB. Luffy donó 20 millones a la escuela en nombre de su padre para construir una biblioteca, lo que solucionó fácilmente el problema de la escuela. Incluso si no asistía a la escuela durante unos años, aún podía obtener un diploma sobresaliente. Solo 10 graduados de cada generación obtienen este diploma. Butch tilde mientras Luffy salía de la escuela de buen humor, su teléfono celular, que no había encendido durante muchos años, comenzó a vibrar en su bolsillo. No era el iPhone 4 en su bolsillo izquierdo, sino un teléfono satelital. Luffy recordó que solo le había contado al traficante de armas Charlie sobre su teléfono satelital. Hola, querido Lu, conseguí lo que querías. Un grupo de antiguos soldados rusos se retiró hace poco, y usé algunos contactos para conseguirlo. Al otro lado del teléfono, Charlie habló en inglés y le pidió al traductor que hablara en chino. Luffy, quien solo tiene un nivel 4 de inglés, todavía no puede comunicarse en inglés en la vida diaria. Qué buena noticia, Charlie. Parece que tendré que viajar a tu país otra vez. Luffy no esperaba que este pequeño traficante de armas tuviera tanto poder. Podía conseguir a los soldados rusos justo después de su retiro. Esto no es algo que la gente común pueda hacer. Entonces esperaré a que llegue el señor Lu y espero que podamos tener una colaboración agradable. Ambos dieron por terminada su conversación. Hay cosas que no se pueden hablar por teléfono. Después de todo, el teléfono no es muy seguro. Luffy estaba andando en bicicleta por la avenida, y de repente hubo una conmoción frente a él, y los vendedores al costado del camino huyeron hacia ambos lados. Luffy usó su haki de observación para intuir lo sucedido. Un camión enorme embistía violentamente, sin control. Parecía que el superhéroe estaba a punto de reaparecer. Claro que esta vez no traería el uniforme de Justiceman, así que solo podía resolver el incidente de forma normal. Hermano, préstame tu auto. Luffy sacó al dueño de la camioneta de su asiento, se subió, arrancó el auto y se dirigió hacia el camión fuera de control. En ese momento, el camión perdió el control y sus llantas impactaron contra los escalones del arcén. Estuvo a punto de volcar, y una madre que empujaba un cochecito de bebé corría peligro. En el momento en que el camión volcó, todos los que notaron esta situación pensaron que la madre y el niño iban a ser aplastados por el camión, cuando de repente una camioneta blanca salió corriendo, y la parte delantera de la camioneta golpeó fuertemente el compartimiento del camión, empujando el camión por una distancia y salvando a la madre y al niño, pero al mismo tiempo la parte delantera de la camioneta también fue aplastada debajo del compartimiento del camión. Algunos espectadores reaccionaron de inmediato, y aunque admiraban el comportamiento del dueño de la camioneta, se apresuraron y quisieron rescatar al conductor de la camioneta. En esta ciudad de Jiangnan, donde existen héroes justos, los actos de valentía no son infrecuentes y el corazón de todos está lleno del deseo de ayudar a los demás. ¡Qué sociedad tan armoniosa y hermosa! Sin embargo, cuando se acercaron a la minivan, descubrieron que esta estaba vacía. Luffy ya había afeitado el auto y se había alejado en su bicicleta, aprendiendo de Lei Feng a hacer buenas obras sin dejar nombre. La actualización de marca del 18 aniversario de Feilu beneficia a los lectores. Recarga 100 y obtén 500 puntos VIP.
Capítulo 34. Luffy y ahora duda si es la reencarnación de Conan. Solo quería viajar al extranjero para hacer un trato con Charlie, pero el avión en el que viajaba tuvo problemas. Aunque los pasajeros a su alrededor permanecieron muy tranquilos tras la ligera sacudida del avión, fue porque desconocían la verdadera situación. El Aki de observación del Luffy ya se había proyectado a través de la puerta de la cabina y había escuchado algunas conversaciones. El significado general era que el avión tenía una fuga de aceite y se precipitaría al mar por falta de él. La cabina era un caos. Se estima que estos pasajeros desconocían que ya aparecían en televisión en directo. Las cámaras de seguridad transmitían en directo cada momento del avión. Según las últimas noticias de nuestra estación, un avión de pasajeros de XR sufrió una avería sobre el Océano Índico. La situación es muy crítica. Nuestros reporteros están dando seguimiento al infieme. En la pantalla del televisor se puede ver el aspecto general del avión vía satélite. Algunos familiares han llamado desesperadamente a sus parientes en el avión, pero los teléfonos en el avión deben estar apagados para que no haya conmoción en el avión. Sin embargo, parece que hay algunas personas importantes en el avión. Luffy incluso escuchó la voz de un alto funcionario en la comunicación del capitán. Se estima que es el príncipe de algún país. Cuando Luffy subió al avión, notó al joven que llevaba un pañuelo blanco en la cabeza rodeado de guardaespaldas de traje negro en la cabina de primera clase. Se estima que es el príncipe de Arabia Saudita. Esto afecta la seguridad de todos los pasajeros del avión, así como la relación política entre nuestro país y Arabia Saudita. Independientemente del método que se utilice, debe garantizarse la seguridad de las personas a bordo. En el país, los funcionarios gubernamentales y el aeropuerto han estado en contacto constante para buscar soluciones. Sin embargo, a juzgar por la situación actual, el avión está destinado a estrellarse a menos que ocurra un milagro. La clave está en cuántas personas sobrevivan. Zanya también tiene un dolor de cabeza. Como una heroína de la justicia de la nueva generación, naturalmente fue la primera en enterarse del incidente. Muchos funcionarios también esperaban obtener su ayuda a través de Jiangnan Televisión. Sin embargo, ella no es la heroína de la justicia encarnada por Luffy. Saltar no es un problema, pero no puede volar. Además, incluso si pudiera volar, no se le ocurre ninguna manera de salvar este plano. Este avión de pasajeros, la gravedad de un avión completamente cargado es de al menos 60-80 toneladas. ¿Podría ella aún sostener el avión? Solo pudo sacar su celular para contactar a Luffy, el hombre justo de su generación. En el corazón de Zanya, Luffy es omnipotente. Desafortunadamente, ella no sabía que Luffy también estaba en el avión. Se sintió muy angustiada al no poder contactar a Luffy. Corrió a la villa de Luffy con la esperanza de encontrar a Luffy para pedirle ayuda. En ese momento, Luffy pensaba en cómo resolver el problema. La sacudida del avión había dejado al descubierto algunos problemas. Los pasajeros ya no podían mantener la calma, a pesar de que la amable voz de la azafata resonaba en la cabina. Estimados pasajeros, por favor, no se asusten. El avión se encuentra con fuertes corrientes de aire y está causando turbulencias. Por favor, mantengan la calma. Ni siquiera los propios auxiliares de vuelo creyeron esas palabras, y sus voces temblaban. Si algo realmente le ocurriera al avión, ellos también estarían en peligro. El avión era un caos. Algunos pasajeros, con problemas psicológicos, gritaban a gritos y otros ya habían empezado a escribir notas de suicidio. Los guardaespaldas del príncipe saudí también se comunicaban con el personal del avión sobre la situación. Solo Luffy mantuvo la calma y comió en el avión. Cabe mencionar que el sabor fue bueno y tuvo buena acogida. Ante esto, Luffy decidió ayudarlos. Primero, ve al baño a cambiarte. Tras entrar, Luffy regresó al mundo pirata y, casualmente, encontró un uniforme similar al del Caballero de la Justicia, se cubrió la cara con una máscara y salió. En ese momento, todos estaban preocupados por su propia seguridad y a nadie le importó que Luffy se levantara de su asiento. ¿Necesitas ayuda? En la cabina, el capitán y la tripulación del avión se comunicaban con tierra sobre el plan de aterrizaje de emergencia. De repente, Luffy apareció en la cabina. Tú eres justiciero. Cabe mencionar que la popularidad de Justicia ha ido en aumento gracias a los esfuerzos de Zanja. Incluso sin la icónica máscara, la mayoría del personal lo reconoció y se sintió más cómodo. Los miembros de la familia real saudí se sorprendieron un poco al ver aparecer de repente a Justice Man. No entendían por qué la gente, que antes estaba inquieta, se había calmado. Naturalmente, desconocían el nombre de Justice Man. ¿Cuál es la situación actual? Luffy no dudó y fue directo al grano.
Al ritmo actual de fuga de petróleo, el avión se estrellará en el mar cerca del aeropuerto Alfa más cercano. La fuerza del impacto determinará las posibilidades de supervivencia de los pasajeros. Todos parecían haber recuperado la compostura, se tranquilizaron y describieron el problema del avión con detalle. Según las últimas noticias de nuestra estación, el reconocido héroe de nuestro país, Justice Man, ya se ha apresurado a subir al avión para unirse a la tripulación. Sin saber cómo describir a Justice Man, el presentador solo pudo añadir la palabra reconocido. Esta no es la primera vez que Justice Man aparece en CCTV, pero anteriormente fue reemplazado por un ciudadano chino que no quiso revelar su nombre, pero esta vez se mencionó directamente a Justice Man. Justice Man tiene una reputación desconocida entre la gente del país debido a sus frecuentes apariciones activas en Internet y en algunas noticias, pero la situación actual es que el avión está a punto de estrellarse. Nadie ha pensado en cómo Justice Man salvará a los pasajeros. ¿Usará su habilidad de vuelo para traer a los pasajeros de vuelta a tierra uno por uno antes del accidente? Considerando la cantidad de pasajeros y la hora a la que se estrellará el avión, parece improbable. La gente está expectante y preocupada. Esperan un milagro y se preocupan de que Justice Man no pueda salvar a todos los pasajeros. Lucy hizo una estimación preliminar de su propia fuerza y luego imaginó varios métodos. Uno era volar con el avión a cuestas y el otro era empezar a salvar gente ahora. Esto es un pequeño problema de tiempo. No le queda mucho tiempo, pero son métodos estúpidos. ¿No sería mejor encontrar una manera de llenar el buzón? Lucy eligió este camino. Aún faltan unos minutos para que se acabe el combustible. La situación es muy crítica. Rezo para que todos los pasajeros estén a salvo. Ahora, el tiempo depende de lo que hagan el juez y el personal del avión, y los demás solo pueden rezar. Al volar hacia la fuga de combustible, Lucy descubrió que la situación era peor de lo que pensaba. La grieta era un poco grande y no sabía qué usar para taparla. El olor a combustible era muy penetrante. Lucy dejó que el combustible le salpicara el cuerpo y rápidamente sacó una pieza de oro procesada por el fuego del mundo pirata para tapar la grieta. Capitán, la fuga de combustible ha disminuido. Justice Man lo ha conseguido. Contacte con el aeropuerto Alfa rápidamente. Necesitamos un aterrizaje de emergencia. La tripulación se emocionó al escuchar la noticia, pero el avión aún no ha aterrizado y todo sigue siendo incierto. El avión sufrió un pequeño accidente y se dirige al aeropuerto alternativo, el aeropuerto Alfa. Por favor, permanezcan en sus asientos y no corran. En el avión, la transmisión seguía consolando a los pasajeros. El avión se acercaba cada vez más al aeropuerto. Allí, los camiones de bomberos y las ambulancias estaban listos. La situación parecía transcurrir sin contratiempos, como se esperaba. El avión atravesó las nubes y se acercaba cada vez más al aeropuerto para un aterrizaje forzoso. La tripulación y el personal de tierra se sintieron aliviados, pero siempre ocurrían accidentes en ese momento. Un fuerte viento del mar golpeó el fuselaje del avión. El oro que había bloqueado casi por completo el hueco del tanque de combustible rodó y derramó al instante una gran cantidad de combustible sobrante. Aunque Lucy reaccionó rápidamente y volvió a arriesgarse, la fuga de combustible también provocó la escasez original. Didi, me falta combustible. Me falta combustible. En la cabina, sonó la alarma. El aeropuerto para el aterrizaje forzoso estaba justo enfrente, pero el avión no pudo controlar el descenso por falta de combustible. Todos estaban desesperados. Sin embargo, aún había algunos fanáticos acérrimos de Justice Man que aún esperaban que pudiera obrar un milagro. Lo aclamaron y rezaron por el avión. Si hubiera sabido que esto sucedería, ¿por qué me habría tomado tantas molestias? Después de que Lucy terminó de hablar, su cuerpo fue envuelto en llamas negras, y sus garras de 3 patas lo atravesaron y lo perforaron, y sus alas, que tenían decenas de metros de largo, aletearon y levantaron la aeronave de alta tecnología que descendía. Espíritus aunque desconocían qué había pasado, la tripulación podía suponer que esta situación se debía a la ayuda del justiciero. Se calmaron y controlaron el avión, observando el aeropuerto que se aproximaba y preparándose para un aterrizaje de emergencia. PD. Es difícil publicar spam, así que decidí volver a la historia de One Piece antes. La actualización de marca del 18 aniversario de Fallout beneficia a los lectores. Recarga 100 y obtén 500 puntos VIP. Capítulo 35. En el cielo, las alas de Lucy eran particularmente deslumbrantes. A los que estaban en tierra les costaba ver su presencia. Solo sabían que el avión destelló repentinamente, como una bomba cegadora, y luego se acercó a la pista para un aterrizaje forzoso. La rueda delantera del avión tocó el suelo, dejando una hilera de chispas en la pista.
Por suerte, el camión de bomberos ya estaba cerca y extinguió las chispas a tiempo. Tras un vuelo accidentado, el avión se detuvo suavemente. Salvado. Sobrevivimos. Los pasajeros de la cabina vitorearon, pero pocos conocían la verdadera situación del rescate del masturbador. Frente al televisor, Zhang ya vio la impactante escena y, naturalmente, supo lo que había sucedido. El hombre realmente detuvo el desastre. Respiró aliviada, y al mismo tiempo, anhelaba obtener el mismo poder que Lu Fei para salvar a más personas desafortunadas. El asunto del hombre justicia ya no es un secreto entre los principales líderes del país, pero esta vez han comprendido mejor su capacidad. La poderosa criatura capaz de transportar el avión es simplemente una bomba nuclear con forma humana. Parece que deben abandonar el duro método de investigación anterior y adoptar un plan más suave. De lo contrario, las consecuencias de enfadar a esta poderosa criatura serán difíciles de soportar. Príncipe Saudí, ¿qué opina de esta crisis? Siempre que ocurre algo así, los periodistas, como gatos oliendo pescado, apuntan sus cámaras hacia el príncipe. Mis guardaespaldas y la tripulación me dijeron que un hombre llamado Justice Man nos salvó. Le estoy muy agradecido. Si viene a mi país, sin duda lo recibiré. El príncipe saudí no tenía ni idea de quién era Justice Man antes del incidente, pero tras el milagroso aterrizaje forzoso, usó el poder de su país para comprenderlo. Comprendió que realmente existe una existencia tan poderosa en el mundo, y su corazón rebosaba gratitud y asombro. Justo cuando estábamos al borde de la muerte y al borde de una caída, apareció el justiciero. Bloqueó la fuga en el tanque de combustible, lo que nos permitió volar con éxito cerca del aeropuerto para un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, el fuerte viento posterior provocó que el fuselaje volcara, provocando que parte del combustible se derramara nuevamente. La falta de combustible puso una vez más en peligro nuestras vidas. Entonces ocurrió un milagro. Una vez agotado el combustible, el avión no cayó y continuó volando hacia la pista. Fuimos rescatados. Este debe ser el mérito del justicia. Los miembros de la tripulación también bailaron y hablaron de todo sobre el hombre de la justicia. En ese momento, después de que la tripulación revisara a los pasajeros, Lu Fei continuó avanzando hacia Ilan, en el mar. Sobre el mar infinito, Lu Fei colocó la parrilla en el lomo del cocodrilo banana, encendió una llama común, el cocodrilo habría muerto hace mucho tiempo si hubiera usado fuego kármico, y comenzó la barbacoa. Me pregunto qué tipo de presas se pueden atraer usando la carne de los reyes del mar en One Piece. Lu Fei de repente sintió curiosidad y sacó un trozo de carne fresca del rey del mar, lo colgó en un anzuelo enorme, lo arrojó al mar y esperó a que la presa mordiera el anzuelo. Después de un tiempo, el color de observación de Lu Fei ya había detectado el movimiento cerca del cebo, y muchas criaturas carnívoras se estaban reuniendo alrededor. Después de pescar demasiados reyes marinos en One Piece, era realmente aburrido intimidar a estos peces y mamíferos comunes, orcas, en la realidad. Mirando al gran tiburón blanco lanzado sobre el lomo del cocodrilo banana, esta especie de tiburón más grande del mundo ni siquiera es tan grande como una vaca en One Piece. Hola, señor Lu. Lu Fei volvió a ver al traductor, pero esta vez su configuración era obviamente mucho más sofisticada, vestía un traje elegante y un coche negro. Parecía que se había unido al grupo de Charlie. El lugar de intercambio ya no era el almacén abandonado, sino una zona desértica. Esta vez, los que comerciaban eran todos corpulentos, así que era mejor tener cuidado. En el desierto, los gigantes estaban cubiertos con tela artificial del mismo color que el desierto, para que los satélites y los aviones de reconocimiento aéreo no pudieran detectarlos. Los profesionales son profesionales, y Charlie lo consideró todo con mucho cuidado. Hola, viejo amigo, bienvenido a encargarte de mis asuntos. Después de que Lu Fei se bajó del coche, Charlie se le acercó y le dio un cálido abrazo. Solo se habían visto una vez, así que el dinero fue lo que agradeció. Lu Fei no pudo evitar quejarse en su corazón. Mira la mercancía, Lu. Son todos buenos chicos de la era soviética. La mayoría de ellos son tanques ligeros T-26. Algunos países atrasados todavía equipan tanques medianos y pesados. Solo conseguí unos pocos de ellos. Ahora, Lu Fei vio a estos grandes tipos. Las torretas oscuras y las orugas oxidadas demuestran cuánto tiempo llevan estos tipos entre nosotros. Sin embargo, las exigencias de Lu Fei no son altas. Solo con poder disparar las armas es suficiente. La clave es conseguir que unos pocos estudien. ¿No hay países tecnológicos en el mundo pirata? Basta con reclutar gente para modificar y fortalecer los tanques. Estos tanques son demasiado poco fiables. Lu Fei incluso puede imaginar la escena de estos tanques siendo destruidos por un puñetazo.
Bien, Charlie, deja de hablar, negociemos directamente. Mientras estos tipos sigan conduciendo y disparando, los quiero a todos, pero no tengo tantos dólares, ¿puedo intercambiarlos por oro? Lucy interrumpió la interminable presentación de Charlie y dijo algo que lo hizo sonreír. Por supuesto, convirtámoslo a un precio un 10% inferior al precio promedio mundial actual del oro. Al fin y al cabo, también necesito formas de vender oro. Charlie miró la maleta en la mano de Lucy y sus ojos se iluminaron con dólares. Charlie seguía siendo muy profesional. Incluso contaba con herramientas y personal para probar la pureza del oro, lo que les ahorró muchos problemas. Sosteniendo los ladrillos de oro, Charlie miró a Lucy con una mirada más amigable. Charlie, después de estas 2 transacciones, me consideran un viejo cliente. Dime la verdad, ¿de verdad no puedes conseguir un buque de guerra? Lucy aún anhela profundamente los buques de guerra. Piensa en los buques de guerra del mundo pirata, que ni siquiera tienen peces, solo unos pocos cañones. Es una pena pensarlo. Como armada, los buques de guerra son las armas más importantes para Lucy. Lu, ¿sabes? Eso es un buque de guerra. Algunos países pequeños no tienen buques de guerra. Los buques de guerra eliminados por los países grandes fluirán hacia esos países. Es difícil para nosotros, los traficantes de armas, conseguirlos, a menos que sean para desguazarlos. Charlie dijo que no podía ayudar con esto, que no era omnipotente. Capítulo 36. Un barco pesquero chino faenaba en la zona económica exclusiva de Corea, a 70 kilómetros al suroeste de Ungdao, condado de Sinan, provincia de Jeolla Sur. Tras el abordaje de varios guardacostas coreanos, el capitán lo alejó. Los guardacostas lanzaron 3 bombas aturdidoras a la sala de máquinas del pesquero, lo que provocó un incendio en la misma. El accidente causó la muerte de 3 pescadores chinos. Esta noticia en Internet se ha convertido en un tema candente. Muchos internautas están muy enojados y exigen que el país envíe buques de guerra para dar una lección a los coreanos, pero lo que esperan son las serias advertencias, la oposición y las protestas prolongadas a las que están acostumbrados los internautas, lo que decepciona profundamente a la gente. Sin embargo, hay algunas cosas que son muy difíciles para el país. Actualmente, está bajo la vigilancia de demasiadas fuerzas. Cualquier acción o comportamiento podría causar problemas internacionales, por lo que se mantiene una actitud muy cautelosa. Sin embargo, el país no puede hacer lo que quiera, lo que no significa que Lucy no pueda hacer lo que quiera. Comprensión es comprensión, pero ira es ira. Lucy ya ha navegado hacia las aguas del país coreano. Al amparo de la noche, un par de ojos enormes aparecieron en la superficie del mar, en la zona de Bangzi. El monstruo marino había salido. Bangzi, quien patrullaba y vigilaba el buque de guerra, no sintió nada. Era normal que las olas subieran a la superficie del mar de vez en cuando. Aunque las olas eran algo grandes, pensó que había grandes criaturas marinas cerca. Pero cuando el buque de guerra se sacudió violentamente, finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal y dio la alarma. La armada salió corriendo del dormitorio al instante, armada, pero ya era demasiado tarde. El cocodrilo banana era del mismo tamaño que el buque de guerra. Mordió el fondo del barco de un mordisco, luego lo embistió varias veces y lo volcó, hundiéndose lentamente en el mar. Así. Esmecta. Tras una ronda de reprimendas de los coreanos, se oyeron disparos en el mar, y aún así se descubrió el enorme cocodrilo banana, pero esto estaba en el mar. Sin mencionar la letalidad de estas balas para el cocodrilo banana. Sería mucho más seguro si te sumerges en el agua. Solo necesitas protegerte de los torpedos en el agua. Aprovechando el caos que había allí, Lucy ya había eliminado en secreto a la armada coreana en un buque de guerra, había llevado el buque de guerra al mundo pirata, y luego había prendido fuego a varios buques de guerra y se había ido con el cocodrilo banana. En ese momento, el país coreano ya estaba sumido en el caos y solo se pudieron capturar unas pocas fotografías de una enorme cola con escamas que se extendía por el buque de guerra en mitad de la noche. La noticia de que el buque de guerra de la Marina coreana sufrió grandes pérdidas a causa de un ataque desconocido se difundió instantáneamente en la comunidad internacional y el pueblo coreano aplaudió. Lucy ignoró el caos de la realidad. Le preocupaba reclutar talentos científicos y tecnológicos. El futuro país, la isla de la maquinaria Valkymoya, hogar del Dr. Vegapunk, es un país con una tecnología muy superior a la del mundo pirata. No debía faltar talento científico y tecnológico, así que Lucy encargó la tarea a sus hombres, llevó los barcos de guerra robados al mar para encontrar piratas para probarlos. Esta no era la primera vez que Lucy veía una bandera pirata con una cabeza de tigre. Banderas piratas como leones, tigres, leopardos, espadas, pistolas, palos, etc. eran demasiado comunes.
Luffy, que no podía entender el sistema operativo coreano, presionó al azar y luego se lanzaron misiles tierra-aire, misiles interceptores y misiles de ataque, todos a la vez. El barco pirata no entendió lo sucedido y quedó destrozado en la enorme explosión. Esto era mucho más poderoso que las balas de cañón del mundo pirata que solo hacían un agujero. Al ver buques de guerra modernos tan poderosos, Luffy no pudo evitar preguntarse cuándo podría robar un portaaviones y un submarino. En ese momento, todas las antiguas armas pacifistas quedarían a un lado. Después de armar estos modernos buques de guerra y tanques al escuadrón naval secreto oculto en la rama G-30, Luffy recibió una llamada del cuartel general de la Marina y necesitaba ir al cuartel general de la Marina en Marineford. Después de llegar a la sala de reuniones del cuartel general de la Armada, Luffy descubrió que las personas que vinieron esta vez eran todos jefes de base de las ramas de la Armada, como el vicealmirante Gumir de la rama G2, Jonathan de la fortaleza G8, etc. La razón por la que los convocamos aquí es por esta conferencia mundial. En esta conferencia mundial se mencionaron muchos objetivos a los que nuestra Armada debe prestar atención y detener. Están activos en los 4 mares y en la Gran Ruta, y necesitamos el apoyo total de sus ramas navales. El mariscal Zanguro distribuyó la lista a todos uno por uno. El primero en la lista fue el líder del ejército revolucionario, Monchi D. Dragón, y luego están los diversos grupos de piratas, como los piratas del corazón de Trafalgar Law, los piratas Kid de Eustace Kid y algunos futuros grupos de piratas Supernova, así como los piratas estrella en ascenso en los últimos años, como Portegas D. Ash, Caballo Blanco Cavendish, etc. Son todos chicos difíciles. Tras la reunión, Zanguro retuvo deliberadamente a Luffy. Zanguro siempre cuidaba con esmero a la armada con potencial, además de que Luffy era alumno de su antiguo camarada y amigo Garp. Luffy, tus hazañas militares están aumentando rápidamente y tu fuerza también es muy buena. Si puede continuar trabajando otros 2 años, puedo ascenderlo al rango de vicealmirante. He resuelto muchos problemas para ti con respecto a las armas en tu división. Cuanto antes crezcas, menos se atreverán los demás a meterse contigo. Zanguro conocía y ayudó a la división naval G-30. Las armas de fuego del G-30 despertaron la envidia de muchas otras armadas. Zanguro bloqueó muchos problemas para Luffy. Siempre habrá gente celosa, pero no podrán hacer nada contra los poderosos partidarios de Luffy. Garp y Zanguro están del lado de Luffy, y nadie en la marina puede tocarlo. Luffy pensó para sí mismo que parecía que Zanguro no sabía nada sobre tanques y buques de guerra modernos, de lo contrario, estos dos equipos estratégicos que podrían aumentar en gran medida la fuerza de toda la armada podrían incluso ser atractivos para el propio Zanguro. Gracias, mariscal, pero no hay problema en seguir así mucho tiempo. Le traerá muchos problemas. Tengo una manera de tener lo mejor de ambos mundos. Tras una conversación con Zanguro, Luffy regresó con más de una docena de artilleros. El método de Luffy consistía en que la gente produjera armas de fuego modernas exclusivas del G-30 y las vendiera a otras ramas navales a un precio razonable. De paso, también engañó a una docena de fabricantes de municiones, y logró secuestrar talentos y ganar dinero. Esta vez, Luffy obviamente obtuvo ganancias. Capítulo 37. En prisión, aún no tiene intención de entregarse, lo que preocupa un poco a Luffy. Solo puede esperar que él cambie de opinión después de tanto tiempo. Ahora debería seguir encerrado. Si lo liberan, quién sabe cuántos problemas habrá. Tras entregar la nueva tarea que le había encomendado el mariscal Sengoku a su ayudante Carl, Luffy volvió a la realidad para practicar. Para practicar el haki de observación, también compró un montón de herramientas de entrenamiento. Más de una docena de los lanzadores de pelotas de tenis más rápidos del mercado se encuentran en cada rincón de su campo de entrenamiento. Luffy ha estado jugando al balón prisionero todos los días últimamente, por supuesto, con los ojos cerrados. Dim Don Tilde. Afuera de la villa, Wang Lian tocó el timbre. Por fin llegaban las primeras vacaciones largas del año escolar, el día nacional. Como vivía en el dormitorio, hacía tiempo que no veía a Luffy y lo extrañaba mucho. Vino aquí en cuanto terminaron las clases en lugar de irse a casa. No sabía por qué había tomado esa iniciativa. Tras usar el fuego del karma para evaporar el sudor de su cuerpo y apagar el lanzador de pelotas de tenis, Luffy fue a abrirle la puerta a Wang Lian. Su haki de observación ya había detectado la identidad del visitante. A diferencia de Wang Lian, quien sintió que no había visto a Luffy durante algunas semanas después de que comenzaron las clases, Luffy había pasado más de medio año en el mundo pirata y extrañaba mucho a su novia. Hermano Fei. Las dos coletas se mecían mientras Wang Lian corría. Luffy abrazó a la chica que corría hacia él.
El largo cabello de la chica se balanceaba en su nariz, y el aroma a champú impregnaba el aire. La larga carrera en la marina y sus asesinatos casi le hicieron olvidar esa maravillosa sensación. Sintió que era la decisión correcta dejar temporalmente a los piratas y pasar más tiempo en la realidad. Temía que, si continuaba, olvidaría a sus amigos y familiares en la realidad. Vámonos de viaje al extranjero durante las vacaciones del Día Nacional. Con la encantadora niña en brazos, Lucy decidió pasar un tiempo con ella, antes de que la realidad y la vida pirata se volvieran ajetreadas. Está bien, está bien. Wang Yan estaba muy feliz de escuchar la sugerencia de Lucy, pero luego su rostro se volvió un poco angustiado. No sé si mis padres lo aprobarán. De hecho, es difícil para la mayoría de los padres aceptar que una chica que acaba de cumplir 18 años viaje al extranjero con un hombre. Entonces llama a algunos de tus compañeros de clase y mejores amigos. La tía Wan y los demás deberían estar de acuerdo si hacemos un viaje en grupo. A Lucy se le ocurrió una buena idea. Entonces, el primer día del Día Nacional, Wang Yan estaba con su mejor amiga en el vestíbulo del aeropuerto. Las dos hermosas estudiantes de secundaria formaban un hermoso paisaje en el aeropuerto. Quiero ver a nuestra encantadora Janer siendo engañada por ese tipo. Si no cumple con mis requisitos mínimos, no me culpes por romper la pareja. Don Mingzu tomó la mano de Wang Yan y miró a su alrededor. Su fuerte aura desanimó a muchos hombres que querían charlar con ella. Como hija de Don Li, presidente del mayor grupo inmobiliario de la ciudad de Jiangnan, y mejor amiga y compañera de piso de Wang Yan en la escuela, sus padres la dejaron ir sin problema al enterarse de que viajaba con ella. Wang Yan se sonrojó un poco al oír lo que dijo su mejor amiga. Lo esperaba con ilusión y buscó a Lucy entre la multitud. Quedaron en encontrarse cerca del vestíbulo de la puerta sur del aeropuerto a las 10, y ya casi se acababa la hora. Al mirar a Wang Yan, que era como una piedra esperando marido, Don Mingzu también sintió una profunda curiosidad por el novio de Wang Yan. Ya sabes, hay muchos chicos destacados en la escuela que persiguen a Wang Yan, incluidos muchos funcionarios de alto rango e hijos de nobles. Todos fueron rechazados por Wang Yan. Don Mingzu pensó que Wang Yan realmente no quería tener citas en la escuela secundaria como ella dijo. Si no fuera por el incidente de hoy, probablemente no habría sabido que su mejor amiga en realidad tenía novio. En ese momento, Wang Yan saludó de repente a un grupo de personas con una sonrisa. Vio a Lucy. Don Mingzu siguió la mirada de Wang Yan y de un vistazo distinguió a Lucy entre la multitud. Su temperamento era completamente diferente al de la gente común que lo rodeaba. Incluso percibió el temperamento de su padre, el de una persona poderosa. Como el oficial de mayor rango de una rama naval, el temperamento de Lucy cambió inconscientemente y la confianza que le aportaba su gran fuerza lo hacía aún más encantador. Bueno, desde afuera, él está calificado, pero necesitamos saber más sobre él. Mirando a Lucy sostenido por el brazo de Wang Yan, al menos su apariencia ha sido reconocida por ella. Hermano Fei, esta es mi mejor amiga, Don Mingzu. Gracias a su ayuda, pude liberarme de mis padres. Wang Yan presentó a ambas partes. Hola, soy Lucy, el novio de Wang Yan. Gracias por tu ayuda. La amiga de una mujer hermosa también es una mujer hermosa. Al observar al hermoso Don Mingzu, Lucy sintió que la frase aún tenía sentido. Pero esto es diferente de lo que se habló. ¿No acordaron buscar una excusa para que sus compañeros los sacaran de casa y luego se fueran al mundo de los viajes en pareja? ¿Por qué los siguieron, y parece que irán con ellos? Esto es lo que la observación del Feiyaki percibió inicialmente. El Haki de observación tiene algunos efectos similares a la lectura de la mente. Puede detectar y adivinar los pensamientos de una persona a través de sus acciones, comportamientos y conversaciones, pero no es tan poderoso como para poder escuchar las voces de otras personas. Esto no es ninguna tontería, es un error que Kobe pueda escuchar la voz de su corazón tan pronto como despierta su Haki de observación. Estoy convencido de que Roger tiene esa capacidad de escuchar la voz de todas las cosas. Pero Kobe acaba de despertar. Justo. Tras conocerse, Don Mingzu preguntó tímidamente sobre la escuela, la edad, la situación familiar, etc. de Lucy, con aire preocupado por su mejor amiga. De no haberla visto, Lucy habría pensado que era su suegra. Efectivamente, la mejor amiga de Wang Yan apareció en el avión con una expresión confusa y se sentó junto a ellos, lo que hizo que Lucy se preguntara si era lesbiana porque era tan persistente con Wang Yan. Caminando por las calles de Montordale en la romántica ciudad de París, hay todo tipo de tiendas de postres y floristerías por todas partes, así como algunas iglesias históricas y monumentos históricos, que atraen a dos niñas a comer y comer. Europa ya tiene ropa fresca de otoño en octubre, y muchos turistas se han puesto ropa nueva.
Para disimular su singularidad, Lucy también se puso un suéter grueso. Gracias a su habilidad, no necesita usar tanta ropa ni siquiera si va al Polo Norte. Sin embargo, la atención de Lucy no se centra en los postres ni en los edificios. Con los ojos cerrados, siente las manos de muchos turistas metiendo la mano en los bolsillos de la multitud. Capítulo 38. La naturaleza de las mujeres es que compran muchas joyas y perfumes y gastan mucho dinero. Eran gente amarilla, y ovejas gordas a los ojos de los ladrones en las calles de París. Los turistas como Lucy no suelen quedarse mucho tiempo en París. Los ladrones suelen robar directamente al objetivo si no ven a un tipo fuerte. Ni siquiera se molestan en disfrazarse. Al fin y al cabo, después de robar y esconderse durante un tiempo, estos turistas ya han regresado a casa. No tienen dónde llorar, por eso a veces los ladrones son realmente inescrupulosos. La mayoría de estos ladrones son negros, rumanos y árabes, sobre todo en el metro, autobuses y tiendas. Roban y huyen en cuanto cierra el metro. Los turistas que no conocen el lugar no tienen forma de lidiar con ello. Oh, lo siento. Justo cuando Lucy estaba distraído, escuchó de repente la disculpa de Wang Yan y Don Mingzu. Un extranjero con barba pareció chocar con ellos sin querer, pero en realidad ya les había quitado las billeteras. Lo que temen se hará realidad. Al ver al hombre que dijo estar bien y que estaba a punto de irse después de que las dos mujeres se disculparan, Lucy tuvo que acercarse y tomarle la mano. Hermano Fei, nos topamos con él, ¿por qué lo detuviste? Wang Yan, quien aún no entendía qué le había pasado, se disculpó y observó las acciones de Lucy con confusión. A ver si te falta algo, dijo Lucy. Como una chica rica que viaja a menudo al extranjero, Don Mingzu rápidamente pensó en algo y rápidamente descubrió que su billetera había desaparecido después del recordatorio de Lucy. «Devuélveme mi cartera», le gritó Don Mingzu al hombre en inglés. Pensó que se había topado con alguien y se sintió mal, pero resultó ser un ladrón que les había robado las carteras. Se disculpó a carcajadas y quiso dejarlo ir sin saberlo. Estaba muy molesta. El hombre hablaba un montón de inglés. Aunque no entendía lo que decía, supe que no era bueno por la expresión de Don Mingzu y su tono. Lucy aumentó la fuerza de su mano, pero también la controló bien para evitar que el hombre saliera lastimado. Francia es un país que respeta los derechos humanos. Si Lucy le rompiera el brazo accidentalmente, la situación podría cambiar. Deja de decir tonterías y comprueba cuál es la tuya. Lucy le sacó una docena de carteras al ladrón. Obviamente, no todas podían pertenecer a este hombre, lo que confirmaba su identidad como ladrón. Lárgate. Piérdete. Tras recuperar sus cosas, Lucy le dijo al ladrón que se largara. El ladrón se fue con cara de pocos amigos. Hermano Fei, ¿por qué no lo entrega a la policía? Wang Yan, aún relativamente inocente, hizo esta pregunta. Yang Yan, esto no es China. Si dejamos que la policía francesa se encargue de este asunto, tardará al menos un día en resolverse y retrasará nuestro viaje. Las palabras de Don Mingzu tienen sentido, pero no son ciertas. En primer lugar, en Francia no existe la reeducación mediante el trabajo ni la detención administrativa. Si se quiere mantener a alguien en prisión durante mucho tiempo, hay que condenarlo. Pero en Francia, ¿es tan fácil dictar sentencia? En segundo lugar, esta pobre gente no tiene dinero. En Francia, que se considera líder en materia de derechos humanos, los tribunales se ven obligados a gastar dinero en contratar abogados defensores, y estos abogados tienen razones suficientes para impedir que se llegue al límite de la condena. Son muy pobres y el gobierno tiene una responsabilidad ineludible por su pobreza. Si quieren vivir, el robo y el hurto se han convertido en una forma inútil de ganarse la vida. El interminable discurso de defensa del abogado es suficiente para arrancar las lágrimas de todos los presentes, que se solidarizan con la desgracia de los criminales y acusan al gobierno de no hacer nada por esa pobre gente. El gobierno asumirá la responsabilidad y serán liberados. Una y otra vez, el gobierno no será tan estúpido como para contratar abogados que digan lo mismo por ellos, y la policía no será tan estúpida como para llevarlos a juicio de nuevo. Es mejor atraparlos por la noche y liberarlos por la mañana, y París tendrá otro héroe que corta la carretera. Significa que el ladrón que encerraste medio día puede ser liberado tras dormir en el centro de detención de la comisaría. No vale la pena. La actuación de Lucy esta vez les dio a las dos mujeres una sensación de seguridad plena. Su poder de novio era desbordante. Tras entrar de nuevo en una perfumería, Lucy encontró una excusa para salir a dar un paseo. Necesitaba lidiar con los problemas posteriores. El ladrón que atrapó estaba formando una banda y preparándose para robarles de nuevo. Era demasiado arrogante. Lucy sintió que debía educarlos bien y evitar que la gente sufriera daño.
Una docena de ladrones vieron la aparición de Lu Fei, agitaron los puños agresivamente y lo atacaron. Entre ellos estaba el ladrón que Lu Fei había atrapado. Es solo que, aunque parece haber una gran diferencia en la fuerza de las tropas, la fuerza de ambos bandos es completamente distinta. Todos murieron en segundos tras un enfrentamiento, lo que hizo que estos ladrones recordaran profundamente la aparición de Lu Fei, y la jugada posterior se volvió muy fácil. Tras encontrarse con algo así, las dos mujeres decidieron irse de París e ir de viaje a Niza, Francia. Niza está rodeada de montañas y ríos y tiene un clima agradable. Es un famoso destino turístico y vacacional en Francia. La ciudad principal, los lugares pintorescos y atracciones turísticas incluyen la Plaza Massena, el Jardín Alberto I, el Paseo Inglés, el Paseo Americano, el Palacio Lascari, la Catedral de Saint-Reparate, las ruinas del antiguo Coliseo Romano, el Museo Marc Chagall, el Museo Matisse, el Museo Jules Cheray, la Galería de Arte Moderno, el Museo Arqueológico, el Palacio de Exposiciones, etc. Este es el destino de la siguiente parada para los tres. Aprovechando las vacaciones que les quedaban, en el paseo marítimo, Lu Fei y las dos mujeres disfrutaron de la brisa marina y vieron los fuegos artificiales en la playa. Después de esta noche, regresarán a casa, pero Lu Fei parece estar poseída de nuevo por Conan. De repente, se oyó un grito de sorpresa desde atrás. Al darse la vuelta, un grupo de turistas huía del paseo marítimo. Un gran camión blanco se precipitó hacia el paseo, girando constantemente a la izquierda y a la derecha desde todos los ángulos hacia la multitud, golpeándola, y muchos quedaron aplastados bajo el vehículo. Al ver el camión acercándose, Lu Fei abrazó rápidamente a las dos mujeres conmocionadas, saltó del paseo marítimo y se escondió en la playa. La escena era un caos en ese momento, gritos y gritos se sucedían, y la velocidad del camión aumentaba cada vez más. Si continuaba así, las consecuencias serían desastrosas. Debido a su naturaleza humana, Lu Fei, quien tenía la capacidad de prevenir tales cosas, no se quedó de brazos cruzados y buscó maneras de evitar exponer sus habilidades. Una motocicleta abandonada por un fugitivo se convirtió en la mejor tapalera. Lu Fei se subió a la motocicleta y persiguió la camioneta blanca. Pronto alcanzó el guardabarros de la cabina. Por la ventana abierta, un hombre enmascarado conducía la camioneta. Lu Fei se subió a la ventana del camión y agarró al terrorista antes de que éste pudiera recoger el arma del asiento del copiloto. El camión perdió el control y se dirigió a la playa. Lu Fei sacó al terrorista aturdido y saltó de la playa. Finalmente, el camión volcó en el mar. Papá tilde héroe. Los aplausos y elogios resonaron en el lugar. La heroica actuación de Lu Fei causó admiración entre todos, y las dos mujeres también tenían miradas amorosas. Luego, la policía se llevó a Lu Fei junto con los terroristas, pero él era solo un testigo ocular y un héroe, de lo contrario, los espectadores no estarían de acuerdo en que el héroe fue tratado injustamente. Frente a la comisaría, había numerosos vehículos de entrevistas de diversos medios. El vídeo de Lu Fei en motocicleta persiguiendo a un camión ya había dado la vuelta al mundo. Afortunadamente, era de noche y su rostro no estaba nítido. De lo contrario, sus familiares en China se habrían muerto de miedo al ver la noticia. Ese tipo de adoración a los héroes, especialmente en los corazones de europeos y estadounidenses, es fanática. Todos elogiaron las acciones de Lu Fei y querían obtener información sobre él lo antes posible. Naturalmente, los medios de comunicación no lo dejaron pasar y mantuvieron la vigilancia frente a la comisaría. Las dos mujeres fueron enviadas a la sala de espera de la comisaría debido a su relación con Lu Fei. El hermano Lu Fei es tan guapo. Todos en la comisaría cuidaron bien de las dos mujeres gracias a Lu Fei. El rostro de Don Mingzu se sonrojó. Había olvidado el miedo de aquel momento y estaba llena de emoción. Wang Yan también estaba secretamente orgulloso de Lu Fei. Lu Fei apareció ante los medios con una máscara y un sombrero. Llevaba la medalla de caballero francés frente a él. Huyó del lugar, protegido por la policía, entre elogios. Aunque disfrutaba del honor y los halagos, no quería que se revelara su verdadera identidad. Después de reunirse con las dos mujeres, Lu Fei recibió un dulce beso de Wang Yan, y luego sintió que este comportamiento valió la pena. PS. La ciudad es venenosa, voy a leer las novelas urbanas pretenciosas y abofeteadas, estudia mucho. La actualización de marca del 18 aniversario de Fallout beneficia a los lectores. Recarga 100 y consigue 500 puntos VIP. Capítulo 39. Lu Fei nunca pensó que la villa que compró fuera en realidad propiedad del padre de Don Mingzu. No sabía qué pensaba esta mujer rica y hermosa cuando se convirtió en vecina de Lu Fei y vivió en la villa de al lado. Por suerte, aún era una estudiante interna y solo podía molestar a Lu Fei los fines de semana.
Luffy también dominó la rutina y fue al mundo pirata durante medio mes los fines de semana. ¡Boom! En la niebla, el haki de observación de Luffy jugó un papel crucial. En el mar brumoso, donde ambos bandos apenas podían observarse, Luffy usó su haki de observación para informar con precisión la ubicación de los barcos enemigos y atacar con precisión a los barcos piratas locales. No fue porque Luffy estuviera ocioso y liderara al equipo para capturar piratas, sino porque los materiales cargados en estos barcos piratas eran justo lo que necesitaba, minerales necesarios para fabricar armas. Luffy salió en persona tras enterarse de la noticia. La planta de producción de armas de la división naval estaba lista, pero carecía de recursos minerales. Aunque se había comprado un lote a comerciantes, este era un recurso estratégico y nadie se quejaría de tener demasiado, por no mencionar que fue robado y gratuito. La intensidad de los proyectiles de artillería fue muy controlada, y el barco minero no se hundió en poco tiempo. Pudieron extraer los minerales sin problemas de estos canales ilegales, pero en estos barcos piratas, Luffy aún encontró algunos objetos familiares. Un corte, un patrón de cara sonriente, el símbolo de la familia Don Quijote. Luffy no lo encontró extraño, después de todo, conocía la identidad del mundo subterráneo de Don Quijote. Estos minerales probablemente fueron comprados por Doflamingo para producir armas, con el enorme negocio familiar de Doflamingo, estos no eran nada. Luffy los aceptó abiertamente con una sonrisa. Por supuesto, al informar al mundo exterior, algunas cosas deben reemplazarse con otra declaración. El informe decía que el barco de la familia Don Quijote no fue hundido por la armada. La rama G-30 descubrió el naufragio. El resultado final fue que el barco de la familia Don Quijote encalló y se hundió. Después de todo, Doflamingo es un Shichibukai. Según los derechos de los Shichibukai, Luffy no tiene derecho a tomar medidas contra personas ni cosas que lleven el nombre de Doflamingo. Naturalmente, Luffy estaba muy contento de haber recogido un cargamento de minerales de forma gratuita, pero en Dressrosa, Doflamingo rompió en pedazos el informe que tenía en la mano en el Palacio Real. Si juntamos estos informes fragmentados, podremos ver la foto sonriente de Luffy y toda la información que se puede investigar sobre Luffy y la familia Don Quijote. La acción de Luffy ni siquiera le dio la oportunidad de protestar. Después de todo, el informe decía que fue un accidente y que no podía causarle problemas a Luffy. Sin embargo, Doflamingo recordó el nombre y la foto del contraalmirante que lo había engañado una vez. Un día, se vengaría de él. Como hombre que solía disfrazar como accidentes las muertes de algunos marinos y el hundimiento de buques de guerra, Doflamingo estaba familiarizado con los métodos de Luffy. Parece que, a partir de ahora, las armas y los minerales que se envíen a los cuatro mares tendrán que pasar por alto el pueblo del Valle Mágico. Durante este periodo, atracaron numerosos buques de guerra extranjeros en el puerto de la ciudad del Valle Mágico, todos ellos para adquirir las armas de fuego más modernas desarrolladas por la división naval de la ciudad. Tras la primera tanda de buques que adquirieron este tipo de armas, el negocio secundario de Luffy ha ido mejorando cada vez más. Casi más de la mitad de las divisiones navales le han comprado armas, y estas escasean. Hace unos meses, una división naval en algún lugar de los cuatro mares le compró cientos de armas de fuego nuevas. Luego, en otro enfrentamiento marítimo, soldados rasos con armas de fuego nuevas abatieron fácilmente a los piratas con una recompensa de decenas de millones, sin bajas. Si fuera normal, las bajas comenzarían siendo cientos al enfrentarse a piratas con una recompensa de decenas de millones en los cuatro mares. Esto demuestra la capacidad de estas armas de fuego modernas para fortalecer a la armada. Además, Luffy ahora tiene una lista de demanda de armas del mariscal Zanguro del cuartel general de la armada. Debes saber que, aunque hay muchos piratas en el mundo pirata, generalmente son secuaces comunes y corrientes. Después de todo, solo hay unos pocos que ofrecen una recompensa de más de 10 millones o 100 millones. En circunstancias normales, una docena de oficiales de marina comunes y corrientes simplemente no son oponentes. Pero ahora, siempre que estén equipados con buenas armas, pueden lidiar con ello fácilmente, aunque estas armas pueden no ser efectivas para piratas de cierto nivel. Ponte en su lugar y piensa en ello. En una batalla entre miles de piratas y la marina, hay docenas de piratas por encima del nivel de 10 millones, y el resto son secuaces comunes. Los soldados comunes de la marina poseen armas fabricadas en Ciudad Mogu y pueden enfrentarse fácilmente a estos secuaces. De esta manera la armada puede formar una ventaja numérica de miles frente a docenas de piratas. A veces, cuando hay demasiada gente, las hormigas pueden matar a los elefantes. Esto tiene que hacer que Zanguno le preste atención. Sin embargo, esto le ha traído problemas a Luffy. Son solo una pequeña rama de la marina.
¿Cómo pueden producir los cañones que necesita la mayor parte de la armada? Es obviamente imposible. Sin embargo, si todo esto se pone en práctica, será mucho más sencillo. Se pueden realizar algunos conjuntos de líneas de producción. Sin embargo, aunque estas armas han atraído la atención de la Marina, también han atraído la atención de los piratas y los traficantes de armas en el mundo pirata. Armas tan excelentes y sofisticadas son las que toda fuerza desea obtener. Se estima que si la tendencia actual continúa, tales armas tarde o temprano aparecerán en manos del enemigo y luego serán utilizadas contra su propio pueblo. Luffy poco a poco comenzó a dudar de si era bueno traer estas armas modernas al mundo pirata. Sin embargo, Luffy no necesita preocuparse por estos problemas en este momento. Si el cielo cae, habrá gente más alta para sostenerlo. Llevando un trozo de carne fresca y procesada de Rey del Mar, Luffy pagó la mano de obra como de costumbre y le pidió al dueño del restaurante en la calle que la procesara. Aunque el dueño le preguntaba constantemente qué tipo de deliciosa carne era, Luffy no respondió. Pensó que, al parecer, tendría que cambiar de tienda para procesarla. Metió la carne de rey marino estofada y procesada y algunas verduras en la lonchera, y luego comenzó a caminar hacia la escuela de Wanian. Luffy acababa de descubrir que la carne de rey marino podía aliviar la anemia de la niña, así que tomó esa decisión. Hoy en día, las escuelas generalmente no permiten la entrada a personas ajenas, pero los altos muros y las puertas de hierro son solo un adorno para un superhombre como Luffy. Encontró fácilmente un punto ciego de vigilancia, saltó el muro y entró a la escuela para entregarle la lonchera del amor a Wanian. Entonces llegó un gran número de rivales. Los chicos miraban fijamente a Luffy, viéndolo hablar y reír con la diosa de la escuela, mientras pensaban en algo siniestro en sus corazones. La actualización de marca del 18 aniversario de Feilu beneficia a los lectores. Recarga 100 y obtén 500 puntos VIP. Capítulo 40. Joven maestro Zhang, al ver la expresión y los ojos de Wang Yan, se nota que este tipo no es su primo ni nada parecido. Es más bien un amigo cercano. Joven maestro Zhang, ¿por qué no les pide a los hermanos que le den una lección y lo obliguen a dejar a nuestra futura cuñada? En el aula, un grupo de chicos, centrado alrededor de Zhang Lin, susurraba, sin saber que Luffy ya había oído todo lo que decían. Si Wang Yan supiera esto, me menospreciaría. Usaré la justicia para hacerle saber quién es el hombre indicado para ella. Cabe decir que las palabras de este chico de segunda generación de apellido Zhang hicieron que Luffy lo mirara con nuevos ojos. Parece que no todos los chicos de segunda generación son tan estúpidos como en las novelas. Pero Luffy no tenía tiempo para jugar con un niño. Cuando los chicos discutieron que Zhang Shao, el jugador principal del equipo de baloncesto de la escuela, quería competir con Luffy en baloncesto, Luffy caminó hasta el borde de la cancha de baloncesto al salir de la escuela. Antes de que estos pequeños mocosos pudieran hablar, lanzó la pelota de baloncesto que estaba en el marco debajo de la canasta izquierda hacia la canasta derecha. Swish, el tiro fue vacío desde toda la distancia, y luego agarró otra pelota de baloncesto e hizo un mate de molino de viento en la canasta de este lado. Estos pequeños mocosos, los mocosos abandonaron la idea de jugar al baloncesto. Pero parecía que aún no se habían dado por vencidos y hablaban de competir en los estudios. Entonces, a Luffy se le cayó una credencial de estudiante mientras caminaba. Resultó ser la credencial de la mejor universidad de la ciudad de Jiangnan. Luffy siempre lidiaba con estos mocosos sin darse cuenta. Este Zhang Shao seguía muy decidido. Como miembro de segunda generación, contaba con recursos a los que la gente común difícilmente podía acceder, como la lucha libre, algo inaccesible para los niños de familias comunes. Había aprendido a luchar con los guardaespaldas de sus padres desde niño, y se armó de valor para desafiar a Luffy a un combate. En ese momento, Luffy pareció haber encontrado algo en un alcanforero junto al camino, y le dio un manotazo. Chasquido. El alcanforero, tan grueso como un poste de teléfono, fue roto por Luffy y cayó al camino. Antes de que la escuela pudiera encontrarlo, Luffy huyó. Un grupo de adolescentes se quedó atónito al ver a Luffy salir del campus. La idea de desafiarlo se había disipado en sus corazones, y los celos que sentía por ligar con sus chicas se habían desvanecido. Qué lástima por el grupo de adolescentes que fueron golpeados por Luffy. Las docenas de lanzadores de pelotas de tenis en casa ya no satisfacen la práctica del haki de observación de Luffy. Después de todo, la velocidad de los lanzadores de pelotas de tenis tiene un límite, y este límite puede no ser tan rápido como la de algunas bestias del mundo pirata. Si quiere ir más lejos, solo puede ir al campo de batalla, rodeado de disparos y lluvia de balas, en la tierra. Luffy cumplió su promesa. Fue directamente a Siria, donde ardía la guerra, y se disfrazó de mercenario.
Cada vez que la colcha lo golpeaba en la cabeza o el cuerpo, se le daba por muerto y aparecía en el campo de batalla con una nueva identidad. Por lo tanto, cambió 3 o 4 identidades al principio, y luego el tiempo para cambiarlas se alargó cada vez más. En el último mes, no murió ni una sola vez. Debido a su constante presencia en el campo de batalla, la tecnología de las armas de fuego ha mejorado notablemente. Sin saberlo, durante este tiempo, confió en su poderoso Haki de observación, que era como un complemento en el campo de batalla, para crear la leyenda de un dios francotirador mercenario. Pero a partir de esto, parece que la práctica en la Tierra ha llegado a su límite. A continuación, encontraré una isla en el mundo pirata donde las bestias abundan y entrenan bien. En esa época, se tramaba una conspiración en el mundo pirata sobre la división G-30 de la Armada. Durante este periodo, cada vez más turistas desconocidos llegaban a Pueblo Valle Mágico. Aparentemente, venían a divertirse, pero no había lugares ni paisajes divertidos en Pueblo Valle Mágico. Venían a explorar en secreto el departamento de fabricación de armas de Pueblo Valle Mágico. Durante este periodo, otras fuerzas tomaron estas nuevas armas de algunas armadas y las imitaron, pero no lograron la producción en masa. Luffy se tomó el tiempo de recuperar varios planos de diseño y producción de la línea de producción de la realidad, lo que permitió a la base naval de Magic Valley Town lograr la producción en masa de armas. Esto es lo que esas fuerzas desean. Esa noche, sonó la alarma de la base naval de Magic Valley Town. La alarma resonó por todo Magic Valley Town y no dejó de resonar. La base de fabricación de armas fue detectada y atacada. Pero Luffy ya había sido advertido de todo esto. Antes de que los ladrones pudieran volar la valla de hierro de la base de producción, fueron rodeados por un grupo de oficiales de la Marina que los esperaban allí. Obviamente, se trataba de un grupo de ataques exploratorios. El enemigo provocó problemas deliberadamente, con la esperanza de que Luffy se pusiera nervioso y trasladara el departamento de producción de armas, aprovechando así la oportunidad para atacar. Como base naval, la base naval G-30 en Mogutown es fácil de defender, pero difícil de atacar. Si la Armada no puede tomar la iniciativa para transferir la base de producción de armas, estas fuerzas tendrán que pagar un precio mayor para atacar. El ingenio y la cautela de Luffy las pusieron un poco nerviosas. Un arma en el mundo pirata solo cuesta unos cientos de baileys, mientras que las armas producidas por la base naval de Ciudad Mogu de Luffy cuestan miles o incluso decenas de miles. Estos gigantes de la industria armamentística no pudieron rechazar las ventajas de esto, y decidieron aprovecharse ante duro desafío por la fuerza. Como represalia por el fracaso del primer ataque exploratorio, la defensa de la rama G-30 obviamente se reforzó, pero esto todavía no pudo detener a aquellos tipos que estaban cegados por los intereses. Cazadores de recompensas, mercenarios, piratas, todos los días, cuando los residentes de Magic Valley se despiertan, pueden ver filas de cadáveres en el muelle, algunos de los cuales son enemigos y otros son los suyos. ¿Aún no te has ocupado de ese pequeñín? Eres un poco inútil. Si sigues así, será demasiado tarde para actuar cuando el cuartel general de la Marina se dé cuenta y lleguen los refuerzos. La voz de Doflamingo provenía de la oscura sala de reuniones. Deja de decir tonterías, no olvides que tú también estás involucrado en esto, Joker, y todos, demuestren algo de fuerza, no dejen que el pato que se puede agarrar escape. Todos los que están sentados aquí son los líderes de las poderosas fuerzas del mundo subterráneo, pero se desconoce si son reyes como Doflamingo o nobles navales en realidad. Capítulo 41. El pueblo del Valle Mágico ha activado la alerta de primer nivel, recordando a los ciudadanos que no salgan durante este periodo. La situación se ha vuelto cada vez más caótica, y el enemigo ya no se esconde. La mayoría de los miles de miembros de la armada de la rama naval del pueblo del Valle Mágico presentan heridas en el cuerpo. Tienen suerte, al menos siguen con vida, mientras que algunos llevan mucho tiempo enterrados en tumbas, y solo las frías lápidas los acompañan. En el mar cercano a Magic Valley Town, un enorme barco se acerca lentamente a la armada de Magic Valley Town. Su tamaño es decenas de veces mayor que el de un barco pirata común. No está equipado con armas ni cañones. Es simplemente un barco para transportar personas, pero los objetos que transporta son bastante especiales. En el barco, una gaviota cayó del cielo y se clavó en la nariz de alguien. ¡Achú! Simón, que dormitaba en el barco, sintió de repente una picazón en la nariz. Estornudó y arrojó a la gaviota descarriada de vuelta al mar. Simón, no te duermas, ya casi llegamos a nuestro destino. Realmente, aunque nosotros los gigantes tenemos 3 veces la vida útil de esos pequeños humanos, no puedes usar ese tiempo para dormir. En este barco hay 3 guerreros gigantes del BAF. Son los subordinados de una poderosa fuerza subterránea.
Vinieron aquí para la división naval G-30 en Magic Valley Town. Al mismo tiempo, sobre Magic Valley Town, Lucy escuchó el sonido familiar de la hélice de un helicóptero girando a gran velocidad. El búfalo estaba envuelto en cadenas y volaba por el cielo. Bebé, 5, después de esta misión, ¿me prestas dinero para ir al casino? Preguntó Búfalo, mostrando sus dientes con el logo del payaso de la familia Don Quijote, a Bebé, 5, que lo montaba en su lomo. ¿Quieres decir que me necesitas? Baby, 5 parecía tímida. La necesitaban de nuevo. No podía negarse a esa necesidad. Debía casi 100 millones de baileys, estaba suscrita a 50 periódicos, había comprado innumerables artículos en liquidación forzosa y le habían propuesto matrimonio incontables veces. Varias otras fuerzas también se acercaron gradualmente a la base naval del Valle Mágico desde el mar. Una feroz batalla estaba a punto de comenzar. Gorrión, estarás a cargo de comandar esta batalla. Los eventos profesionales deben ser guiados y operados por profesionales. Lucy y los demás solo deben encargarse de matar gente. No dejes que los profanos dirijan a los profesionales. En cuanto a sabiduría y cualidades tácticas, el oficial de Estado Mayor Gorrión es, sin duda, el candidato indiscutible para la base naval G-30. G-30 no hay muchos combatientes de alto rango en la base naval. Incluyendo al propio Lucy, solo hay docenas de oficiales por encima del rango de mayor. Obviamente están en desventaja frente a los enemigos que los atacan. Pero no olvides que Lucy, como general mayor con gran poder de combate, es suficiente para luchar contra varios enemigos él solo. Además, estos enemigos no son lo suficientemente fuertes como para ignorar las armas de fuego. El enemigo probablemente subestimó el poder de combate de Lucy en esta batalla, y está a punto de hundirse. Yo también quiero unirme a la guerra. No menosprecien a las mujeres. Entre la multitud, la hija del teniente coronel Kent estaba muy insatisfecha con el plan de Sparrow, pues este ignoraba por completo la unidad naval femenina que ella había formado. Para esta petición, Sparrow simplemente encontró una tarea para proteger a los ciudadanos y se la encomendó. Después de todo, la fuerza de Daphne podría ser la de un sargento, y cualquier élite estaría en peligro si se topaba con el enemigo esta vez. Pero la simple Daphne era demasiado fácil de engañar. Sparrow exageró con indiferencia la importancia de proteger a los ciudadanos, y Daphne parecía tener una importante tarea para protegerlos, y fue fácil de controlar. Después de un cierto despliegue, Lucy, el más fuerte, fue responsable de bloquear a los enemigos que atacaban desde el puerto, mientras que Carol fue responsable de liderar al equipo para limpiar al resto de enemigos, y un grupo de soldados navales liderados por el teniente coronel Kent fueron dejados para proteger la base. Esta vez, Lucy no planeaba usar tanques ni buques de guerra modernos. Al fin y al cabo, solo unas armas de fuego modernas enloquecían a estas fuerzas. Si estas armas, deliciosamente poderosas, se revelaran de nuevo, no sería cuestión de enviar a la élite a saquear. Algunos monstruos del Nuevo Mundo eran algo con lo que Lucy no podía lidiar ahora. Fuego. Las torretas erigidas en el puerto abrieron fuego contra las naves enemigas que se acercaban, pero las élites eran élites después de todo, no los esbirros harapientos. Un gigante colocó un enorme escudo en la proa del barco, bloqueando los proyectiles. Las explosiones solo dejaron algunas abolladuras en su escudo. Demasiado débil. Las balas de cañón no pueden derrotar a los grandes guerreros gigantes del BAF. Que los humanos vean la fuerza de los gigantes. El gigante llamado Simón se quitó el arco y la flecha hechos con el enorme árbol del tesoro, Adán, de la espalda, lo emparejó con la cuerda hecha con los tendones del rey de las profundidades marinas y se colocó una flecha de hierro con una bomba atada a la punta. La apuntó a la torreta del puerto, con la intención de construir los proyectiles en el arco y la flecha para resolver estos molestos proyectiles. Cuando el arco y la flecha apuntaron al puerto donde se encontraba Lucy, este pudo percibir claramente el miedo de algunos marines. Después de todo, quizá era la primera vez que veían a los gigantes en sus vidas. Al verlos bloquear fácilmente los proyectiles y apuntar a ese lugar con enormes arcos y flechas, sintieron miedo en sus corazones. Lucy sabía que era hora de demostrar fuerza, de lo contrario, su moral podría verse devastada. Al ver la enorme flecha que había salido disparada y galopando, Lucy debió de pensar en algo. Los marines vieron venir las flechas y esquivaron a ambos lados, pero Lucy no solo no las esquivó, sino que las enfrentó de frente, de pie en el frente del puerto. Todo su cuerpo se volvió negro bajo el efecto de los bloques de hierro de 6 estilos, y su brazo derecho, con el imponente color de las armas, ardía en llamas oscuras. «Quítese del camino, mayor general Lucy», gritó alguien de la armada a Lucy.
Como sus oponentes siempre habían sido demasiado débiles, Lu Fei no tuvo oportunidad de demostrar su fuerza frente a todos, por lo que los soldados estaban preocupados por él. Pero después de esta vez, olvidarían preocuparse por sus sentimientos. ¿Ese pequeño busca la muerte? Deberías saber que el poder de la flecha de Simón es comparable al de un cañón de asedio. Esta flecha puede incluso volar la puerta de la ciudad. A los ojos de estos gigantes, parece que han visto a Lu Fei volar en pedazos. Capítulo 42. Algunos marineros tímidos cerraron los ojos, sin atreverse a mirar lo que estaba a punto de suceder, pero algunos creyeron en Lu Fei en sus corazones y lo miraron fijamente. La elección de este último fue correcta y vería una escena impactante. La flecha estuvo frente a Lu Fei en un abrir y cerrar de ojos. Lu Fei miró al frente, con los ojos llenos de indiferencia, como si lo que volaba no fuera una flecha con un enorme poder destructivo, sino una pluma de cisne. En ese momento, Lu Fei se movió, lentamente extendió su mano derecha, extendió su palma y la colocó en el lado derecho de su cuerpo. Swish de la flecha voló allí con precisión como estaba planeado y voló hacia la palma de la mano derecha de Lu Fei. El tiempo pareció detenerse, y Lu Fei sostenía la enorme flecha de hierro, mucho más grande que la palma de su mano. Las afiladas garras de su arma dominante perforaron el cuerpo de la flecha. La flecha, que era el doble de larga que su cuerpo, quedó atrapada en su mano y ya no pudo avanzar. Mayor general. Mayor general. Mayor general. Los marineros que presenciaron la escena con los ojos abiertos vitorearon llenos de admiración. Los tímidos marines que cerraban los ojos abrieron los ojos al oír los vítores de sus camaradas. Observaron la escena como si estuvieran presenciando una habilidad divina, y vitorearon juntos y gritaron: Mayor general. Sosteniendo una flecha tan veloz y enorme, Lu Fei no se movió en absoluto, pero el suelo bajo sus pies se agrietó. Sus pies se hundieron ligeramente y sintió una sensación de ardor en la palma de la mano. Todo esto estaba dentro de las expectativas de Lu Fei. Incluso sin el haki de observación, Lu Fei pudo predecir fácilmente que esta arma solo podía volar en línea recta y luego aterrizaría en la palma de Lu Fei como un pájaro obediente. Al ser una bomba detonada por colisión, no hubo explosión. Imposible. Los gigantes que esperaban para ver el espectáculo de fuegos artificiales hace unos segundos se quedaron atónitos por unos segundos después de ver esta escena, e inconscientemente dijeron la palabra imposible, especialmente Simón. La flecha disparada por su arquero, del que estaba orgulloso, fue atrapada con mucha facilidad. Esto fue simplemente un insulto para él. No podía aceptar este resultado. La ira golpeó su corazón. Simón volvió a sacar la misma flecha del carcaj que tenía detrás de él y se preparó para intentarlo de nuevo. La misma velocidad, la misma flecha, pero esta vez todos los marines estaban detrás de Lu Fei y continuaron disparando sin esquivarlo. Estaban llenos de confianza en Lu Fei. ¿Estás enojado por vergüenza? Pero es justo. Una flecha no es suficiente. Aceptaré tu flecha. Lu Fei observó la situación en el mar. Además del barco del gigante, había dos barcos enemigos de otras fuerzas. Con la misma acción y el mismo método, la mano izquierda de Lu Fei también tenía una enorme flecha. Lu Fei decidió contraatacar y hacerles saber quién es el rey aquí. El pueblo Mogu es mi territorio. Rugió Lu Fei, y su voz resonó por los cielos, como si una energía en su cuerpo, incontrolable, estallara. Vino al mundo pirata no para ser inferior a los demás, sino para convertirse en el rey. Los marines que lo rodeaban de repente sintieron que sus cuerpos se sacudían y se debilitaban un poco. Algunos incluso cayeron al suelo y se desmayaron. También aparecieron peces en el mar. Lu Fei desarrolló un corazón de rey debido a este incidente y despertó el aura dominante del rey. Sin embargo, debido al poder del despertar inicial, el enemigo en la nave enemiga a cientos de metros de distancia no lo sintió. Parecía un error que hizo desmayar a su propio pueblo, sin embargo, Lu Fei todavía estaba muy feliz en su corazón. Realmente tenía el potencial del haki del conquistador y despertó el más raro de los tres colores del haki del conquistador. Sostuvo la flecha en alto sobre su cabeza, la lanzó como una jabalina y voló más rápido que la flecha disparada por el arquero gigante Simón, dándole a este una muestra de su propia medicina. Maldita sea. Levantad vuestros escudos. Al ver las flechas voladoras, los gigantes no fueron tan estúpidos como para pensar que podían atrapar las flechas con sus manos como lo hizo Lu Fei, ni pensaron que podían disparar otra flecha y chocar con la flecha lanzada por Lu Fei al aire para detonar, por lo que tuvieron que levantar sus escudos. Sin embargo, como usuarios originales de las armas, naturalmente conocían el poder de las bombas en las flechas. Aunque pudieron soportar los daños sufridos, se estimó que las consecuencias de la explosión serían suficientes para hundir el barco. ¡Bum! ¡Bum!
La flecha salió disparada e impactó el escudo, y la explosión provocó llamas que salpicaron la proa del barco. La explosión cortó directamente la proa. Las consecuencias de la explosión provocaron olas gigantescas que azotaron el puerto de Mogu. Las llamas de la explosión se disiparon y el barco impactado se hundía lentamente. Había muchos restos flotando en el mar. Los tres gigantes se escondieron tras el escudo para bloquear la explosión, pero tuvieron que abandonar el barco. Una vez que perdieron su barco y vagaron por el mar, se convertirían fácilmente en blanco de la armada y de los ataques de los reyes del mar. Ahora solo les queda esperar que otras fuerzas los ayuden a retrasar el tiempo. Pero no lo olviden, Luffy aún tiene en la mano una flecha explosiva que le regalaron. Apuntó de nuevo a un barco enemigo y disparó. Pero con las lecciones aprendidas de los tres gigantes, la gente de este barco ha aprendido a ser inteligente, o a tener suerte. Los artilleros y arqueros entre los humanos, siempre hay más arqueros que gigantes hábiles con espadas y palos. Los arqueros gigantes como Simón son tan raros como los pandas gigantes entre los gigantes. Tras una ráfaga de disparos aleatorios, las flechas detonaron antes de acercarse al barco. La explosión solo generó unas ondas de aire que hicieron temblar el barco. Los tres gigantes se encontraban detrás del barco y se acercaban al puerto junto con los demás barcos enemigos. Las torretas del puerto disparaban proyectiles continuamente, pero esto no pudo detener el avance de los barcos. Los gigantes colocaron escudos para proteger la proa del barco. La armada solo podía observar cómo el enemigo se acercaba cada vez más, mientras los proyectiles de los barcos enemigos disparaban constantemente hacia el puerto. Luffy saltó y lanzó un proyectil volador. Al mismo tiempo, calculaba la distancia de su ataque. En cuanto el barco entró en su rango de ataque, el fuego negro en su palma saltó y cambió de forma, transformándose en un cuervo dorado de 3 patas, completamente negro, que salió volando de la palma de Luffy. Ave divina. TSK. El cuervo de 3 patas, del tamaño de una palma, voló hacia el barco enemigo con un grito. Un recuerdo tan insignificante no atrajo la atención del enemigo en absoluto. Las balas, disparadas casualmente en unos pocos disparos, derritieron el cuerpo del cuervo antes de que impactara en la proa. El cuervo de 3 patas no se detuvo y voló hacia el enorme escudo, golpeándolo y encendiendo el duro escudo de metal. El metal ardió y se fundió rápidamente en hierro fundido. Capítulo 43. Pero los gigantes y la tripulación del barco enemigo no respiraron aliviados, porque en el cielo todavía había muchos pájaros negros y elegantes volando en el aire como mariposas. Nadie se atrevió a subestimar a estos discretos cuervos negros. Ya habían visto la tremenda energía y la aterradora letalidad que contenían. Dejaron atrás su descuido y comenzaron a considerar cómo lidiar con estos ataques. Sin embargo, Luffy no tuvo la amabilidad de darles tiempo para pensar. Con alas batientes, cuervos de 3 patas formados por fuego kármico volaron alrededor de la nave enemiga, pareciendo rodearla. Uno de ellos voló sobre la vela, y ésta se incendió. Otro aterrizó en la cubierta, la popa, la proa y la cabina. El fuego kármico era imparable. El fuego voraz se intensificó con la ayuda de la brisa marina. Se vertieron cubos de agua de mar, pero las vigorosas llamas no mostraban señales de extinguirse. A menos que todo el barco se hunda en el mar, el fuego no se apagará. A diferencia de los gigantes que sumergieron los escudos en llamas en el agua del mar, dificultando que el fuego entrara en contacto con el aire y se extinguiera, en el barco está expuesto al aire. Mientras se agote el aire, el fuego no se extinguirá. Ah. Ayúdenme, estoy en llamas. Un pequeño esbirro tocó accidentalmente el fuego negro mientras apagaba el fuego, y el fuego prendió fuego a su cuerpo, quemándolo violentamente. Salta al mar. Gritaron sus compañeros al ver esto. Maldita sea. ¿Qué clase de fuego es este? ¿Por qué no se puede apagar? Abandonen el barco. Todos, abandonen el barco y tírense al mar. El líder del equipo, Gal, vio esto y tomó una decisión rápida. La situación actual del barco es que, incluso si lo rescatan, naufragará y muchas vidas podrían perderse. Es mejor optar por saltar al mar que hacer esto. Simón, por favor, atrápame. Tras decir esto, Gal saltó inmediatamente del barco con otros tripulantes. Sin embargo, a diferencia de otros que saltaron directamente al mar, él aterrizó sobre el gigante. Era un consumidor de frutas del diablo, y saltar al agua era un acto suicida. Poco después de que todos saltaran del barco, este se hundió al fondo del mar en un instante. El vórtice formado por el hundimiento absorbió a varias personas desafortunadas, quienes fueron arrastradas al mar y sus vidas quedaron inconclusas. Apunten al personal enemigo en el mar y disparen. Tras perder su barco, solo les quedaba nadar para acercarse al puerto.
Por suerte, los reyes del mar aún no habían llegado a molestarlos, pero las hileras de proyectiles en el puerto apuntaban hacia ellos, pero esto aún no era lo que más les importaba. Lo que más les importaba siempre era el joven que estaba frente al puerto. Quizás debido a que había estudiado y participado en misiones con Garb durante tanto tiempo, Luffy había aprendido muchos de sus movimientos menos fiables. Por ejemplo, ahora blandía un caparazón enorme, pero no era capaz de sostener uno tan grande como un buque de guerra como Garb. El caparazón que sostenía era tan grande como un pequeño velero, pero esto era suficiente para intimidar a la gente. Bola de hierro extra grande. Luffy blandió la bola de hierro extra grande en su mano y la arrojó contra los enemigos que nadaban sobre el mar. Simón, ¿tienes más flechas? Bloquearé esta bala de cañón. Preguntó Gal, de pie sobre el lomo del gigante Simón que vagaba por el mar. Al ver la enorme bala de cañón volando hacia él, como pequeño líder, no entró en pánico, sino que ideó una estrategia para contrarrestarla. El gigante Simón no habló, mientras jugueteaba con el carcaj sumergido en el agua del mar, sacó una enorme flecha y se la entregó a Gal. Gal recibió la enorme flecha de hierro con cierta dificultad. No tenía un físico tan fuerte como Luffy, quien no podía lanzarla con facilidad, pero no olvidemos que aún es un usuario de la habilidad de la fruta del diablo. El brazo derecho del oso pardo. Vi que los músculos del brazo derecho de Gal explotaron repentinamente, multiplicándose por varios, atravesando su pelaje, revelando un brazo grueso con rasgos morenos. La flecha, que al principio parecía algo pesada, pudo realizar varias flores de pistola con solo su brazo derecho. La fruta de oso pardo de tipo animal, el enemigo al que se enfrentó esta vez, era realmente extraordinario, y fácilmente eliminó a 3 gigantes y a varios usuarios de la habilidad de la fruta del diablo. Rugido. Un rugido resonó por el bosque. Gar agarró la flecha, apuntó a la enorme bola de hierro y la lanzó con fuerza. ¡Bum! La flecha atravesó la enorme bala de cañón y ambas explotaron, causando enormes olas en el mar. La artillería y la armada del puerto fueron arrastradas de un lado a otro, y la gente que se acercaba gradualmente al puerto también fue arrastrada por la poderosa explosión, alejándose cada vez más del puerto. Luffy permaneció en el puerto, dejando que las consecuencias de la explosión le volaran la ropa. La capa de justicia que llevaba tras él fue levantada por el viento. Levantó las manos por encima de la cabeza, y el fuego abrasador emanaba constantemente de su cuerpo. En sus ojos, las pupilas originalmente oscuras se habían vuelto doradas, dando a la gente una sensación de majestuosidad imperial. Una bola de fuego oscura sobre su cabeza se hacía cada vez más grande, y el calor abrasador hacía que los barriles de metal que estaban demasiado cerca se retorcieran. Fuego del infierno. Gran emperador de la llama. La observación del Luffy. Aquí ya se ha dado cuenta de que Carl y los invasores de la familia Don Quijote están luchando entre sí. Necesita acabar con el enemigo que tiene frente a él cuanto antes. Si logramos regresar con vida, debemos matar al tipo que recopiló información sobre la fuerza del comandante de la base G-30. Eso es lo que Gal y el resto del personal piensan mientras observan la enorme bola de fuego negra. ¿Acaso la información original no decía claramente que el joven contraalmirante del cuartel general de la Marina, Superman estilo 6, no tenía nada que temer? ¿Por qué no mencionaron la poderosa fruta del diablo? Dense prisa y láncense al mar. No asomen la cabeza. Los lugareños fueron lo suficientemente inteligentes como para zambullirse directamente en el mar para evitar el ataque esta vez, pero su velocidad de inmersión no parecía tan rápida como la velocidad con la que el emperador Ian evaporó el agua del mar. En un instante, se vio claramente que la superficie del mar tocada por el emperador Ian estaba un nivel más abajo que la superficie del mar contiguo, como si un gran pozo apareciera en el mar. Aquellos pobres que tuvieron la mala suerte de sumergirse lo suficiente quedaron reducidos a cenizas y convertidos en polvo. Dispersarse después de entrar en contacto con el agua del mar, la mitad restante del gran emperador de la llama se convirtió en un grupo de chispas bajo el control de Luffy y flotó sobre la superficie del mar, esperando que el enemigo emergiera. En algún lugar del Nuevo Mundo, Garp despachó a puñetazos a quienes afirmaban ser el gobierno mundial y le impedían regresar, y ordenó al buque de guerra que regresara a Grand Line a toda velocidad hacia Ciudad Mogu. No era un general cualquiera al que se le pudiera detener con tales razones y excusas. Zanguro le había contado discretamente lo sucedido. Estaba un poco preocupado por la seguridad de Luffy, y al mismo tiempo, se sentía impotente ante la corrupción del gobierno. La actualización de marca del 18 aniversario de Feilu beneficia a los lectores. Recarga 100 y obtén 500 puntos VIP. Capítulo 44. En el palacio de Dressrosa, Doflamingo probó el vino tinto de la copa con una sonrisa.
Ya pensaba en dónde construir la nueva línea de producción de armas tras confiscarla, cuántos esclavos necesitaría para trabajar y cuánto dinero podría ganar. Para asegurar el éxito de esta operación tripartita, también usó su identidad como dragón celestial para bloquear el apoyo de la Armada a la rama de la Armada de la Ciudad del Valle Mágico por varias razones. Sin embargo, esto solo lo retrasaría unos días como máximo, pero sería suficiente. Después de todo, el otro partido era solo una rama de la Marina, y la persona más fuerte a cargo era solo un superhombre de estilo 6, un general mayor y segundo médico del cuartel general de la Marina. Él creía que Buffalo, Bailey, 5 y las otras dos fuerzas no lo decepcionarían. Sentía que su fortuna en los últimos 2 años había sido muy buena. No solo había conseguido al científico loco Caesar Cullen, quien le ayudó a conseguir la fruta del diablo artificial industrial que le reportaba grandes ganancias a diario, sino que ahora, como un elegido, obtendría un nuevo tipo de plan de producción en masa de armas de fuego. La verdad era algo distinta a lo que creía. A las afueras de la base naval de Pueblo Nuevo, Cal lideraba al equipo de la Marina para atacar a Bailey, 5 y Buffalo. Su excelente esgrima le permitió mantenerse invicto en un combate cuerpo a cuerpo con Bailey, 5. Buffalo sufría mucho por los disparos de un grupo de soldados de la Marina. No se atrevió a enfrentarse a todo el poder de estas nuevas armas con su cuerpo, pues lo convertirían en un colador. Cal fue el ayudante recomendado por Garp y Sengoku para Luffy. Debido a su gran estima por Luffy, jamás le asignarían un ayudante con poca fuerza y potencial. Cal era primo de Kazan, ayudante de Garp, miembro de una famosa familia de espadachines de Grand Line, y poseía un gran potencial. Y Sparrow, como antiguo compañero de armas de Sengoku y Garp, ¿cómo podría el oficial de Estado Mayor Crane enfrentarse a Luffy? Su dominio táctico y su coeficiente intelectual eran impecables, y dirigía la división naval G-30 con orden. Durante este tiempo, no solo la fuerza de Luffy ha aumentado, sino también la de Carl y Sparrow. Aunque Sparrow es un oficial de Estado Mayor y parece un estratega militar inteligente, lo cierto es que es el más fuerte del G-30, con la excepción de Luffy, Cal y Kent. Los más comunes son los reclutados por la Marina después de la recuperación de la rama naval de la ciudad de Mogu. Aunque son comunes y corrientes, los chicos que tienen en sus manos no son comunes y corrientes. Buffalo no es un guerrero físico como Vergo, que puede aplicar un color armado y dominante a todo su cuerpo. Él es simplemente una persona con la habilidad de la fruta del diablo sobrehumana, la fruta giratoria. No puede resistirse a estas poderosas balas con bloques de hierro y color armado dominante. Quizás unas pocas balas le causen daño y amenaza limitadas, pero ¿qué pasa con cientos o miles de balas? Buffalo siempre cuida su seguridad y flota en el aire y se lanza en picado de vez en cuando, con mucho cuidado. Por otro lado, en el mar del puerto, estos enemigos sin equipo de buceo no podían sobrevivir a Luffy y después de todo, especialmente el usuario de la habilidad de la fruta del diablo Garl, que estaba medio muerto y tuvo que emerger del mar, pero en este momento ya se habían dispersado y nadado para evitar ser aniquilados por Luffy. Los primeros en ser atacados por el fuego fueron los humanos comunes. Los gigantes tenían algunas ventajas al contener la respiración mientras se sumergían. Dado que los humanos deben confiar en la boca o la nariz de la cabeza para respirar, no es bueno tener la cabeza quemada por el fuego. Mientras inhalaban, la cabeza fue atacada por el fuego y se quemó, y luego inmediatamente se sumergieron nuevamente en el mar para apagar el fuego, pero el dolor ardiente en sus cabezas les recordó sus heridas. El olor de la sangre que fluía en el mar atrajo gradualmente a algunos grandes peces carnívoros y reyes del mar. Había conchas y fuego esperándolos en la superficie del mar, y había reyes del mar esperándolos en el agua. Ahora estaban delante de los lobos y detrás de los tigres. Los otros dos gigantes fueron los más afligidos. Cayeron en esta situación desesperada antes de que sus fuerzas se manifestaran. Si el lugar donde se hundió el barco estuviera más cerca del puerto, podrían desembarcar en el fondo marino de las aguas poco profundas. Dos reyes marinos sedientos de sangre, con forma de serpiente, surgieron del mar, saltando por encima del mar, abriendo sus fauces ensangrentadas y mordiendo a dos gigantes. Sus afilados colmillos perforaron la dura piel de los gigantes, y brotó la misma sangre roja y brillante que la de los humanos comunes. Pero incluso en el mar, el poder de combate de los gigantes es innegable. Mientras intentaba no hundirse, Goliath sacó el enorme cuchillo que llevaba a la espalda con una mano, abrazó el largo cuello del rey marino con forma de serpiente con la otra y le cortó la cabeza directamente. Del otro lado, el gigante que anteriormente había sostenido el escudo abrió la enorme boca del gigante con ambas manos y directamente partió por la mitad la cabeza del rey del mar.
Pero desafortunadamente, aunque demostraron un gran poder, no representaron ninguna amenaza para Luffy, porque no podían tocarlo y ahora solo podían recibir la paliza pasivamente. El más trágico fue Gal, el usuario de la habilidad de la fruta del diablo de tipo animal. Tras caer al agua, solo pudo permanecer sobre la cabeza o el hombro del gigante para ayudar a repeler a algunos reyes marinos, sin posibilidad de presumir. Sin embargo, no parecían querer rendirse. El gigante Simón volvió a alzar su arco y flecha, pero esta vez la bomba de la flecha fue retirada y reemplazada por Gar. Tiró de la cuerda al máximo y disparó. Gar sostuvo el arco y la flecha y disparó hacia el puerto con ellos. Esperaba resolver o retrasar el ataque de artillería y el de Luffy, y ganar tiempo y oportunidad para que el resto de la gente desembarcara. Vamos. Gal. Mátenlos. Todos los que vieron esta escena en el mar aplaudieron la cooperación entre Gal y Simón. Luffy no pudo evitar admirar la decisión de su oponente. Había tomado una decisión tan inteligente en un momento tan crítico, que realmente superaba el coeficiente intelectual de los villanos comunes. Sin embargo, admiración era admiración. Ahora ambos bandos se encontraban en una situación hostil. Luffy no los dejaría ir solo por su admiración por el enemigo. Al ver esta escena, Luffy no pudo evitar pensar en el almirante del cuartel general de la armada, Kizaru, el hombre capaz de pararse sobre los proyectiles disparados para atacar. En comparación, Gal solo podía sostener las flechas y no podía liberar sus manos. Ante los proyectiles que volaban hacia él, usó su cuerpo para bloquearlos con fuerza. Comparado con Kizaru, seguía siendo ligeramente inferior. Pero compararlo, un tipo sin reputación, con el almirante Kizaru era sobreestimarlo. Antes de que Luffy pudiera atrapar la flecha con una mano, Gar saltó hacia él. El pequeño cuerpo humano en el aire comenzó a cambiar drásticamente. La parte superior se desgarró por el rápido crecimiento de sus músculos, y lo mismo ocurrió con la parte inferior. Cuando Gar aterrizó frente a Luffy, se había transformado por completo en un enorme oso pardo al que Luffy admiraba. Rugido. El rugido del oso pardo era como si un oso dominara el mundo. Provocó vítores del resto de la gente en el mar, como si el enemigo hubiera caído bajo sus garras. La actualización de marca del 18 aniversario de Fallow beneficia a los lectores. Recarga 100 y obtén 500 puntos VIP. Capítulo 45. Sin embargo, los hechos siempre han sido lo contrario, al igual que cuando el gigante Simón quiso dispararle al puerto de Mogutown con una flecha, aunque Luffy ha estado confiando en el poder de la fruta para golpearlos fuertemente durante este periodo, de hecho, las habilidades físicas de Luffy no son más débiles que el poder de la fruta. Después de todo, aprendió de Garp, una de las habilidades físicas más fuertes del cuartel general de la Marina. Practicó habilidades físicas con Garp durante mucho tiempo antes de obtener el poder de la fruta del diablo. Más tarde, no se quedó atrás después de conseguir la fruta del diablo. Las habilidades físicas son la especialidad de Luffy. La armada del puerto presenció tal escena y no tuvo tiempo de desenfundar sus armas. Se escuchó una ráfaga de exclamaciones. Un monstruo tan enorme los disuadía. Sin embargo, la escena que ocurrió a continuación los hizo volver a mirar a Luffy, igual que el reno que comió la fruta humana. Luffy extendió su delicada manita, completamente desproporcionada a la gigantesca palma del oso pardo. Al menos ahora sí que era un poco delicada en comparación, como la diferencia entre un niño y un hombre corpulento. En medio del rugido del oso gigante, la palma de Luffy apenas agarró una de las garras del oso gigante, pero esto fue suficiente. Con la ayuda de la velocidad de movimiento de la flecha para mejorar el poder ofensivo, Gal estaba lleno de confianza, agitando la enorme pata de oso para destrozar al tipo frente a él, pero de repente, sintió que su cuerpo se detenía repentinamente y el impacto hacia adelante y la pata de oso que se agitaba se detuvieron. Entonces se vio a sí mismo alejándose cada vez más de Luffy, y fue arrojado pesadamente, cayendo directamente al mar. Plop tilde tilde el gran oso cayó al agua, batió las alas varias veces y luego se hundió, quedando inmóvil. La tripulación enemiga estaba desesperada. Gal, el orgulloso y forzudo animal, fue fácilmente derribado. Seguían luchando contra los reyes del mar, sintiendo que la vida era desesperada. En cuanto a Luffy, la moral de la armada se elevó considerablemente. Sentían que Luffy era omnipotente y se esforzaron por atacar a los enemigos que aún flotaban en el mar. Ambas son frutas de tipo animal, pero la diferencia entre ellas es demasiado grande. Al observar las burbujas que flotaban en el mar donde cayó el oso gigante, Luffy recordó el objetivo de la misión cuando Garp lo llevó a experimentar el Haki de observación y el Haki armado. Reynard, quien estaba en la forma de león de la fruta gato de tipo animal, era tan poderoso que Luffy se emocionó un poco. No hay frutas del diablo malas, solo quienes no pueden desarrollarlas.
Parece que esta frase no es del todo errónea. El león y el oso pardo son poderosas frutas del diablo carnívoras en el sistema animal, pero una hace que Luffy pierda la confianza para enfrentarse a ella, y el otro muere al instante. La diferencia es demasiado grande. ¿Y qué hay del enemigo que dijo que enfrentaría? ¿Y qué hay de la batalla más difícil desde que llegó al mundo pirata? Luffy está demasiado débil para quejarse en este momento, pero Luffy manejó todo con maestría, haciendo que el enemigo se sintiera fatal incluso antes de que llegara a tierra. De lo contrario, enfrentarse a los tres gigantes, a un usuario de fruta del diablo y a un grupo de secuaces, sería un poco incómodo. Sin embargo, el sacrificio de Gal, el usuario de la fruta del oso pardo, les dio tiempo al resto de los enemigos en el mar. Los gigantes Goliat y Simón ya estaban cerca del puerto, capaces de pisar el fondo marino y correr hacia él rápidamente. Aunque no sabían cómo lidiar con la extraña habilidad de la fruta del diablo de Luffy, era mejor que ser atacados no solo por la orilla, sino también por el rey del mar. Goliat corría con un gran cuchillo en la mano. El agua del mar solo le llegaba a las rodillas. Cada vez que corría, el suelo temblaba. Simón usó su arco y flecha para cubrir el ataque de Goliat. Luffy no tuvo tiempo de dividirse. Necesitaba decidir si bloquear el gran cuchillo de Goliat o la flecha de Simón. Dadas las pérdidas en el ataque, el arco y la flecha con bombas eran sin duda más peligrosos. Luffy optó por bloquear el arco y la flecha, mientras que el gran cuchillo de Goliat azotaba con fuerza las fortificaciones de artillería defensiva del puerto, destruyendo más de una docena de piezas. Cuando Goliat quiso blandir de nuevo el cuchillo largo, Luffy no le dio la oportunidad. El arco y la flecha de Simón fueron derribados por la bala de cañón de Luffy a mitad de camino, cayendo al mar y explotando. El agua del mar, salpicada por las olas, incluso impactó la zona residencial de Mogutown, lo que demuestra la potencia de la explosión. Afeitado. Paso lunar. Si logran combinar y dominar los 6 estilos de la marina, sin duda podrán convertirse en figuras formidables, como Luffy o Rob Lucci. Utiliza la combinación de afeitado más paso lunar para transferirte instantáneamente al aire y aparecer a la cabeza de Goliat, atacando su debilidad. La piel del gigante es dura. Aunque Luffy confía en que su pistola de dedos que puede perforar el acero puede perforar la defensa de la piel del gigante, esto como máximo hará que el gigante sufra una lesión menor. A juzgar por la longitud de los dedos de Luffy, se estima que incluso si todos ellos estuvieran insertados, no tocarían los huesos del gigante. Como máximo, se pueden producir algunos daños externos. Si quieres atacar a un oponente implacable, debes atacar su punto débil, como la nuca. Puede que esté bien hacerte algunos agujeros en el brazo con una aguja, pero si te la clavas en la frente sin pensarlo, seguro que algo pasará. Además, Luffy no es una persona común. Insertar una aguja en la cabeza de un gigante, 6 estilos secretos. 6 lanzas reales. Tras dominar los 6 estilos, Luffy también podía usar esos movimientos, reuniendo fuerza entre sus dedos medios y liberando el impacto para matar una gran área en el momento en que perforaba el cuerpo del enemigo como una onda. El dedo medio de Luffy se clavó en la nuca de Goliat, y la energía acumulada se extendió. El agujero del tamaño de un dedo de la lanza se expandió instantáneamente debido al impacto y alcanzó el tamaño de un puño. El poderoso poder hizo temblar el cuerpo del gigante Goliat, sin saber si era por el dolor o por la fuerza del impacto. Además, el dedo medio de Luffy atravesó la parte posterior de la cabeza de Goliat, y el fuego que ardía en las puntas de los dedos también fue enviado a la cabeza de Goliat por Luffy, quemando el interior del cráneo de Goliat. Ah. Goliat sintió como si un sabueso le royera el cerebro. El largo cuchillo se le cayó de la mano y se clavó en el agua. Goliat rodó sobre el agua, sujetándose la cabeza. Los gritos se oyeron en todo el pueblo del Valle Mágico. Fue un grito que causó un gran dolor. Goliat. Gritó Simón y tiró de la cuerda del arco, queriendo derribar a Luffy, que bailaba en el aire con el paso lunar, y luego rescatar a Goliat. Aunque Luffy era fuerte, no era un tipo que ignorara los ataques físicos, así que no podía quedarse de brazos cruzados observando a Jianshi. Esquivarlo era una buena opción, pero había un puerto a sus espaldas, así que solo podía bloquearlo. Sin embargo, también aprendió a ser astuto en estas rondas de combate. Liberó un rastro de fuego infernal y se transformó en un ave divina para volar hacia Jianshi y encender la bomba que lo detuvo fácilmente. La actualización de marca del 18 aniversario de Feilu beneficia a los lectores. Recarga 100 para obtener 500 puntos VIP. Al final de este vídeo, recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.